No dejen que la Argentina se convierta en potencia. Arrastrará tras ella a toda América Latina. La estrategia es debilitar y corromper por dentro a la Argentina, destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar divisiones internas apoyando a bandos de derecha e izquierda, atacar su cultura en todos los medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto se logrará gracias a la apatía de su pueblo y a una democracia controlable, donde sus representantes levantarán sus manos en masa en servil sumisión. Hay que humillar a la Argentina. La mañana de Juan Domingo. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la mañana de Juan Domingo. Acá con este equipo extraordinario, José Luis Poncico, el querido Claudio Orellano, Horacio del Prado, con la producción de Silvia Gamarra. Tenemos un equipo extraordinario, muchísima gente. Vamos a escuchar al historiador Luis Hipólito Alén. Vamos a tener la conexión con Ornella Giacomi en Córdoba, nuestra corresponsal. Bueno, y muchas cosas más. Y vamos a invitar a una personalidad que ya le diremos, vamos a mostrar un libro suyo, ya le diremos que tendremos el honor de contarlo en el programa de Movida, que hay muchas cosas para decir y para compartir. Estábamos discutiendo sobre, siempre empezamos hablando de fútbol porque son muchos futboleros acá, y estábamos hablando de los partidos de este fin de semana, de Boca, de Racing, bueno, y podemos seguir hablando, Poncico. Sí, sin dejar de destacar la derrota de Belgrano, el campeón, frente a Defensa y Justicia 2-1, la derrota de Barraca frente a Platense 2-1 y el gran triunfo de Sarmiento de Junín frente a Estudiantes 2-0 en la previa de lo que fue después River Vélez, Racing Boca, ¿no? Los chicos crecen. Sarmiento le ganó a Estudiantes de La Plata, Sarmiento modesto, Junín. Independiente Rivadavia de Mendoza le empató a Independiente en Avellaneda. Platense, que está invicto como Martín Palermo, le sacó un empate a Boca, le ganó a Independiente en Avellaneda, ganó por penales en la Copa y dio vuelta un partido difícil en Barracas. En cambio, los grandes gastaron mucho dinero, mucho, River ni hablar, y todavía son equipos que están verdes. Por ahí Boca con esta historia del cambio de posición de Alcací, que es un mérito de Arrobarrena, porque el Santiago Ascasíbar, el ruso, en Estudiantes siempre fue un 5 de marca y de salida. Lo transformó el vasco en varios. Ayer casi hace un gol también. Le tapó, claro. Le tapó Cambesi a quemarropa. Claro. Porque quedó como si fuera el 9 de punta, como si fuera Merentiel. Claro. Ya esos 6 goles, eso es un mérito de la. ¿Por qué? Porque además Delgado, que lamentablemente se lesionó, ojo, porque Delgado es fundamental para mí en ese equipo. Sí. Es el relevo de Paredes. Paredes necesita un Delgado. Los jugadores cuando están en los 32, 33 años, que conservan la pegada, la técnica, la cabeza levantada, y juegan a 40 metros del arco rival, necesitan alguien como Delgado, de 20 años, que releva, que corta, que es una piraña, que le quita la pelota a todo y rápidamente la entrega. Muy buen jugador, Delgado. Sí, claro. Milton Delgado, jugador de selección. Lo que sí que hay que tener en cuenta de Boca, que de los últimos 11 partidos Boca empezó perdiendo. Este es un dato a tener en cuenta en el Boca de Arruabarrena. Empezó perdiendo el partido y solamente dio vuelta a uno de ellos, que fue frente a Recoleta, en la ida por los octavos de final
de la Sudamericana. Pero, Después, Claudio, bueno, en Paraguay lo goleó 4-0. Claudio, querido, este muchacho Ayrton Costa, que no es la primera vez, No, esa claro. jugada no puede terminar nunca en penal. No, además tenía que haber sido expulsado. El jugador de Racing va hacia adentro. Hay 3 jugadores de Boca esperando un supuesto pase. Y va y lo pisa. Sí. Lo pisa a los menos de 10 minutos del primer Criminalmente tiempo. lo pisa. Sí, Criminalmente. Claudio, sobre la síntesis que estás haciendo, me parece maravilloso que Sarmiento de Junín, conducido por el Colorado Saja, psicólogo social, Sí. hijo del que creó la colifata en el Borda, la Sí, nueva señor. colifata, hilvanó 4 triunfos al hilo Sarmiento de Junín. Sí, señor. Entonces, también hay que ver un poco el sistema de juego, ¿no? Porque de campeonato me refiero. Claro. Porque hace 3 domingos se iba al descenso y ahora está Exacto. peleando el campeonato. Che, y sobre lo que dice Poncico Perdón, de La Plata. Perdóname, Horacio, Sí. gran trabajo del traductor que lo tiene Instituto Puntero en uno de sus grupos. Mi equipito a 10 cuadras de mi casa en Córdoba Claro. está líder de Pero del te campeonato. quiero poner un caso que habla de esto de cómo invertís la plata. Hay mucho para hablar sobre eso, ¿no? Pero Agustín Módica, el 9 de los De Gimnasia mendocinos, Mendoza, del Lobo. Sí. Goleador del campeonato, la rompió en La Plata. Y ese jugador, ¿cómo? Nadie lo vio. Rosario Central lo echó como si fuese cualquier cosa. Los buscadores de River, de Boca, estos que gastan millones de dólares Sí. en Correa. Correa, por supuesto que juega bien. Pero no hay nada que no haya sido explicado por Ángel Labruna en sus libros Claro. orales. Porque Claro. Labruna decía, los campeonatos se ganan antes de jugarlos, cuando armás el plantel. Exacto. Y River está armando un plantel que no sabe, compra cualquier cosa. Te dicen 10 millones de dólares y lo pagan porque sí. Necesita un traje y va y compra un sobre todo. Claro, y la Bruna que decía también, que esto vos, José Luis, lo recordarás, la columna vertebral. El 1, el 2, el 5, el 10 y el 9. Vos tenés un 10 bárbaro, pero si el 9 no Bueno, lo pero tenés. vos mejor que nadie, Horacio, porque estabas ahí en el gráfico o en goles cuando lo cubrías a la temporada y Angelito daba cátedra, decía, le preguntaban por qué traía Perfumo que dejó de jugar en el Cruzeiro. Porque los pibes estos andan muy bien por JJ, por Alonso, por Merlo, pero necesitamos un tipo con oficio, con experiencia, porque además de lo que nos va a dar en la cancha, nos va a dar en el vestuario. Y fue así. River empieza a ganar cuando llega Perfumo, que lo reconocido después por Pasarela. Pasarela dijo, a mí el que me orientaba dentro de la cancha, en qué momento tenía que salir, en qué momento tenía que esperar, en qué momento jugar, era Roberto. Sí, y jugaban, cuando llegó la Bruna al River del 75, mirá cuánto tiempo que estamos hablando para atrás. En Necochea que vos estabas. Claro, arma la columna vertebral, el 1, el 2, el 5, el 10 y el 9. River hoy no tiene 9, no hay 9. No. No, Y tiene nadie dos, va- no, que no, no. andan. No, hay 9. No, Borré no, 9. Beltrán y Driussi. Por Beltrán favor. es 9 y Borré es 9. El problema es que... Driussi. Y bueno, no, pero Driussi es otra cosa. Driussi, Bueno, el problema bueno, que tiene son entonces- las y lesiones. entonces, no, 8 no, lesiones, pero no. Driussi es un jugador interesante. Respecto a Módica, quiero decir que hizo los 3 goles de Gimnasia de Mendoza frente a Gimnasia de La Plata, ¿no? Los 3 goles lo hizo Módica. Y le anularon otro. Y le anularon otro. Raro. Así que, sorpresiva derrota, digo, pobre Gabriel Fernández que venía ahí afilado. Primero soportó la goleada de River, digo bien, no, de Estudiantes, y ahora la derrota frente a Gimnasia de Mendoza. Y la eliminación también, ¿no? Y la en eliminación Copa también. Argentina. Viene mal Gimnasia. Un Pero- párrafo, si les parece, para el que yo creo que se ha portado mal, porque esta historia de los representantes, porque quedó muy mal parado este pibe que Álvarez. a mí me encanta, Juliana. Totalmente. Jugador bárbaro. Yo creo que por falta de experiencia, en pleno mundial, Julián Álvarez dijo que quería irse al Atlético de Madrid. Recordemos que Simeone lo va a buscar a Julián cuando era suplente en el Manchester City de Guardiola. Entraba, jugaba 10 minutos y hacía un gol o un pase gol. Lo va a buscar Simeone y lo transforma en uno de los 5 mejores delanteros de Europa. Lo agarra el representante Fernando Hidalgo, que ya con River hubo problemas porque se llevó al Pipita Higuaín por menos de 10 millones de dólares y era un jugador ya hace 20 años atrás que valía por lo menos 20, se lo llevó al Real Madrid. Es el Pipita, el único argentino que ha hecho más de 100 goles jugando para la Liga Española y más de 100 goles jugando para la Liga Italiana. Y este Hidalgo se lo llevó por menos de 10 millones. Este Hidalgo ahora es el consejero de Álvarez. Álvarez en pleno mundial, 2.500 millones de personas viendo el Mundial, dice, me quiero ir al Barcelona, siendo virtual ídolo del Atlético de Madrid. Bueno, todo lo demás ya lo sabemos. Además tuvo una oferta del Arsenal.
Además, pues la versión que se corre es que tuvo una oferta del Arsenal y Julián Álvarez dijo, quiero ir al Barcelona. Es decir, todo mal. Todo mal, porque si se fuera al Arsenal, hoy estaría en un equipo campeón. Ayer se fue insultado. Pero claro. Julián, que era el niño mimado hasta hace 2 meses. Y le pidieron que no se despida de la hinchada del Atlético de Madrid porque temían que lo insulten. Pues ya entró insultado, temían que lo sigan insultando. Bueno, esta es una charla que habitualmente la hacen los varones, digamos, las mujeres les aburre un poco este tema. Hay algunas compañeras muy entusiastas del fútbol, pero la realidad es que cuando hablamos de fútbol parece que dejamos la interlocución con las compañeras un poco de lado. No es así. Hoy vamos a hablar con una diputada del Parlamento venezolano, la gran y querida Carola Chávez, que un día le dijo a Hugo Chávez, ¿para qué hablamos de socialismo del siglo no sé cuánto? ¿Por qué no hablamos de chavismo? Porque claro, ella estaba en un pool de compañeros argentinos, entre ellos Néstor Gorojowski, Julio Fernández Baraybar, que hablaban todo el tiempo de peronismo. Entonces ella le dijo a Chávez, ¿por qué no hablamos de chavismo y listo? Y nos dejamos de manejar nombres raros. Bueno, claro. Como está Dersi de presidenta y Maduro secuestrado por el payaso asesino de Trump, es una conversación que nos debemos con Carola, cómo la ve ahora a cargo a Dersi y cómo es la situación de los venezolanos bajo un régimen tan controlado. ¿Y qué va a pasar con la plata que se llevaron en barriles de petróleo los norteamericanos? Porque no vi en ningún lado que dijera que iban a pagar. Y se llevaron miles de millones de litros. Y fue el verdadero motivo por el cual secuestraron a Maduro. No, pero además lo brutal de Donaldo Trump es decir que ellos van a considerar el estrecho de Hormuz como territorio norteamericano. Y ahí está dando manotones de ahogado Trump, porque sabe perfectamente que ha perdido la guerra con la República Islámica de Irán. Los mismos iraníes les dijeron, vengan a la bahía de Kark, y se van a meter en un pozo negro y no van a poder salir de ahí. Es decir, se siente derrotado y todavía te patotea diciendo que el estrecho de Hormuz es territorio norteamericano. Es muy lamentable lo que está pasando a nivel mundial ante la actitud de una potencia en decadencia como es Estados Unidos, que ahora está mirando seriamente el patio de atrás, que nunca le interesó y ahora le está interesando porque está perdiendo fuerza en todo Occidente. Está el mensaje que emana desde Washington y Bruselas, cada vez, hablo de Bruselas por la Comunidad Europea, está teniendo menos efecto en el mundo multipolar. Claudio, la última encuesta a los ciudadanos norteamericanos sobre el tema de lo que está pasando con Irán, 70% en contra del gobierno de Trump y además la argumentación es no queremos que nos pase lo de Vietnam con Irán. Claro. 70% en contra. Bueno, por eso surgió, gracias a Bernie Sanders, los demócratas socialistas de América, que están dando mucho que hablar, lo comentábamos la semana pasada, desde el triunfo de Mandami en Nueva York, el triunfo del candidato demócrata El Ayad, que es un hijo de egipcio musulmán que ganó la interna demócrata frente a la candidata respaldada por el lobby israelí, la reacción del gobernador de California y el alcalde de Los Ángeles cuando intentó Donaldo Trump mandar fuerzas de seguridad federales a esos territorios. Bueno, la cosa se le está poniendo muy espesa al señor Zanahoria en los Estados Unidos. La cita apropiada: los reyes cabreros revuelven el mazo buscando un caballo para disparar. Villepolín, 1930. Genio total. Bueno, les comento así como dato nacional que en estos momentos protesta de las fuerzas de seguridad enfrente del edificio Centinela. Hay malestar en las Fuerzas Armadas por los bajos sueldos. Bueno, es una de las políticas que Milei no está llevando bien a cabo y se ha puesto en contra
a todas las fuerzas de seguridad, más con esta inútil de ministra de Seguridad que tiene, que es Alejandra Monteoliva. Quiero recordarles que Alejandra Monteoliva fue la responsable en 2013, durante el gobierno de la Sota, del levantamiento policial en Córdoba, el día 3 y 4 de diciembre del 2013, donde Córdoba no tenía policía en todo el territorio. Monteoliva, 10 minutos antes, en la radio Cadena Trek, una de las más importantes de Córdoba, había dicho que estaba solucionando el conflicto policial y luego explotó a los 10 minutos. Bueno, esta es la ministra de Seguridad que sigue reprimiendo violentamente cada marcha de jubilado, cada marcha que se realice en la República Argentina. Agregá, Claudio, que desde que está esta mujer, el cargo de titular de Seguridad de la Nación, hubo 6 suicidios de oficiales de las Fuerzas Armadas que los taparon. Está todo tapado. Además. Che, y a los policías, ¿quién los reprime? Los tipos van y dicen, quiero que mis hijos coman. Necesitas unos cuantos canas que vayan y se autopeguen. ¿Cómo hacen? ¿Cómo se resuelve eso? Es muy difícil, ¿no? Cuando se dedican a agarrar a trabajadores que venden paltas, ¿no? Porque ahora está el operativo antipalta. Antipalta. Es decir, no van a buscar droga, van a buscar paltas. Sí. Sí, Y eso es lo ballenitas. que- Si eso te es lo- agarran vendiendo ballenitas, Ese, se la dan. ese es el mandato de Black Macri. ¿Qué tal? Y bueno, es lo que es. Es un gobierno desastroso al servicio de los intereses de la casta, con un tipo que, como está apoyado por Estados Unidos, se manda a hacer cualquier gilada, como si fueran hechos importantes, jodiendo a todo el mundo. Digamos, no ha beneficiado, salvo a la casta, no ha beneficiado a ningún sector de la sociedad. Claro. Estamos hablando, perdóname Martín, con todo respeto, la casta empresarial, ¿no? Porque hay una casta empresarial. Sí, la casta en general, digamos, la casta, los tipos que defienden sus Sí, intereses claro. por encima de los intereses de la población. Bueno, Sí, hagamos sí. un pequeño repaso. Si hablamos de casta, Españolo, Esper, Cluider, el de la frontera, ahora se sumó este Cerimelo, el caso o sea, todos los que, bueno, Cuader, ni hablar, Cuader, ni hablar de lo de Adorni, que ahora tiene que ir a la justicia de nuevo porque no puede justificar que se quedó con $400.000 que no están en ningún lado y ya van 3 meses que está dibujando el tema patrimonial y tiene que ir a la justicia. Adorni, que era la estrella de los Milei en el gobierno. Parece que hubo un encuentro de Milei en Rosario con parte del Círculo Rojo y hubo alguien que dijo, lo vimos al presidente sucio e hinchado. Esa fue la expresión de un empresario rosarino cuando vio al presidente de la República. Quiero decir que Milei le agarró otro ataque psicótico en estos días, particularmente desde que explotó el caso Cerimedo, ustedes saben, Fernando Cerimedo, director de la Derecha Diario, que prácticamente manejaba el gobierno del actual presidente boliviano Rodrigo Paz. Esto dicho por su expareja Nadia Geller. Igual, no nos llevemos tanto por lo que dice Nadia Geller. No la hagamos una patriota porque no es ninguna patriota, es otra salvaje como Cerimedo, nada más que corrió peligro de vida porque Cerimedo se iba escapando por el aeropuerto Viru Viru con un militar que llevaba $700.000 y que fue atrapado con él y fue destituido de las Fuerzas Armadas bolivianas. Así que bueno, este tema de Cerimedo va a traer cola y parece que al presidente le ha agarrado un ataque psicótico. Con solo verlo en el acto por el Libertador San Martín a Black Macri y al presidente caminando de una manera muy rara, se lo notaba retacón, hinchado y como que tenía dificultad caminando con sus pañales, ¿no? Cerimelo, ellos dijeron, el gobierno dijo que hasta el 2023 había sido colaborador del gobierno en la campaña. Todo. Sin embargo, hoy por C5N, a las 8 y algo de la mañana, dieron un informe porque todos los que ingresan a la Casa de Gobierno desde tiempo inmemorial quedan registrados. En el 2024, y el gobierno dijo varias veces, a través de sus voceros, el vocero actual, más Santilli, más todos los otros voceros, más Jul, todos los que tiene el gobierno, que hasta el 2023 había sido hombre de Milei, por Cerimelo. Ahora resulta que el informe de Casa de Gobierno da que hubo más de 10 visitas, entrevistas con Karina y con parte del gobierno en el 2024 cuando ya Milei era presidente. Es extraordinario. Sí, y las últimas apariciones públicas, los discursos que ha hecho en la Cámara de los Yanquis y demás,
en Rosario, cuando arrancó diciendo la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, estaba en Rosario, que lo tuvieron que corregir, aplaudir la corrección. No dan cuenta de la realidad. Vos ves que hay un problema con el registro de lo que pasa de verdad. Lo escuché, lo vi en la televisión, ¿no? Cuando lo repiten, que dice que lo que pasó con el endeudamiento es que la gente salió a comprar televisores para ver el Mundial. Claro. Siendo que fue muy inferior la venta de televisores con respecto al Mundial anterior. 20% menos de compra de televisores con respecto al Mundial Qatar. La verdad que... Atención. Muy bien. Le damos la bienvenida ¿Quién llegó? a nuestro invitado especial del día de hoy. ¿Cómo anda, don Martín? Santiago Cunio, bienvenido Muchas gracias. un a la placer. mañana de Juan Domingo. Lo veo Un bien honor. acompañado, salvo por alguna excepción. Yo soy tu familia, vos no te olvides de eso. No, no dice Se dio por aludido. No, claro que me doy por aludido. Se dio por aludido, Conozco las estrategias del señor. No he hecho nombres propios ni aludido a nadie. Ojo que es la voz de Platino acá. Qué gusto verlo, Santiago, qué gusto verlo. Un placer enorme. Igualmente. Nos Un habíamos honor, quedado bueno. con algunas cosas para decir, así que los molestamos de nuevo. Bueno, muy interesante la descripción que hiciste sobre lo que habría que hacer en la provincia de Buenos Aires de acuerdo a tu criterio. Me gustaría que lo ampliemos un poco porque me parece que la gente necesita saber los porqués, digamos, ¿no? Y los cómo. Me parece que abriste varios puntos muy interesantes que vale la pena disfrutarlos, porque plantea una situación nueva para la provincia y para los bonaerenses, ¿no? El porqué de cada una de las medidas, digamos, y cómo va a beneficiar a la gente. Me parece muy interesante. Muchas gracias. Mirá, el marco que le da posibilidad a la gobernabilidad es primero tener clara la idea y después pasar al plano de la ejecución en coherencia con el planteo, porque vos podés tener un excelente diagnóstico y una pésima operación, pero nunca podés tener una buena operación con un pésimo diagnóstico. Entonces, lo primero es acertar el diagnóstico. Y hace años, muchos años, que en la provincia de Buenos Aires el diagnóstico está claro, no se puede gobernar sin plata. Entonces, desde que la provincia de Buenos Aires ha sido saqueada por el unitarismo porteño a través del robo de la coparticipación, cada gobernador ha tenido una peor gestión que la anterior, no solo por incapacidad moral como el caso de Vidal, sino porque no cuenta con los recursos para hacer una buena gestión. Administrar pobreza no es gestionar, eso no es gestionar. Porque claramente no hay desarrollo prospectivo ni planificación que se pueda ejecutar sin los recursos. Entonces, lo primero que yo resuelvo para que el bonaerense lo entienda es que vamos a ser distintos porque vamos a actuar distintos. Y entonces el bonaerense tiene derecho a preguntarte por qué vas a ser distinto haciendo lo mismo. Si vas a tener el mismo presupuesto que los demás gobernadores, ¿por qué con el Cuño se crece y con el resto no? Y la respuesta es muy simple, no vamos a tener el mismo presupuesto. Porque cuando nosotros decimos que vamos a dejar de transferir la coparticipación, alguno te plantea, el otro día me pasaba en Argentina 12 con una compañera que me decía, pero entonces usted plantea separar la provincia de Buenos Aires. La gente ni siquiera sabe que la ley de coparticipación está vencida. Claro. Que no existe ley de coparticipación, que es de facto. Es porque se levanta a la mañana el presidente y los gobernadores y están de acuerdo con que el presidente se lleve la plata. Punto. No hay... La ley caducó en la reforma de la Constitución, en el Pacto de Olivos, y la Constituyente dictó una orden que en un año el Congreso tenía que emitir una nueva ley de coparticipación que nunca lo hicieron. Con lo cual, es un hábito y costumbre la coparticipación. O sea, es levantarse a la mañana y que el gobernador diga, sigo transfiriéndole a Arca todos los días la plata del IVA de los bonaerenses. Sigo transfiriendo todos los días el impuesto a las ganancias. Sigo transfiriendo todos los días. La pregunta es ¿por qué? Alguno te diría, no podemos desconectar los sistemas de Arca directos. La nación le seguiría mandando
la factura, entre comillas, a los que le deberían a Arca, porque Arca seguiría facturando, ¿no? Y entonces te plantean un marco legal en el cual el unitarismo se garantiza el temor de aquellos que vos vas a liberar. Siempre que hay un proceso de liberación, la amenaza colonial es la represión. O sea, si vos le pagás al gobernador Cunio, te vamos a embargar desde Arca, ¿no? O sea, pero ustedes saben que con los hechos consumados todos los principios de negociación cambian. La pregunta es quién tiene la chequera llena y quién tiene la chequera vacía. Porque a partir del momento que nosotros le damos cobertura al comerciante, al empresario de la provincia de Buenos Aires, de que sus impuestos van a ir al Estado provincial, van a ir a parar al Banco Provincia a través de ARBA, no de Arca, el que no va a poder pagar los sueldos del Estado es el Estado Nacional. Y el que se va a tener que tomar un helicóptero a La Plata, hablar con el gobernador, es el presidente. Y ni hablar del resto de los gobernadores. Claro. Entonces, si nosotros planteamos que uno quiere ser gobernador nada más que para cambiarle el nombre a la firma de los cheques, sale Kicillof, entra Cunio. ¿Con qué plata va a gobernar Cunio? Con la misma que tenía Kicillof, o menos. Depende la demanda de la deuda externa, ¿no? Porque a medida que crece la demanda de intereses y servicios de la deuda externa por aumento de endeudamiento, de refinanciación, cada vez tienen que absorber más recursos, en este caso de la provincia de Buenos Aires, para seguir cumpliendo con las obligaciones monárquicas del endeudamiento, y la provincia cada vez le va a ir peor, va a tener menos rutas, menos escuelas, menos industria, menos actividad, salvo la primaria. Claro. Y como nosotros tenemos escasa minería, no tenemos nada, no tenemos petróleo en nuestro territorio, somos petroleros por consumo, no por generación de recursos, resulta ser que lo único que tenemos para defendernos sería la producción primaria agropecuaria, que a los gritos pide que se le eliminen todas las retenciones, que no haya más una sola retención sobre un solo grano de lo que exportan, porque esa sería la manera que el Estado Nacional tendría más dólares para pagar la deuda. Bueno, nada de todo eso es lo que yo propongo. Básicamente, mi gestión va a obligar al presidente a defaultear la deuda, porque con nosotros no va a contar y con la plata de los bonaerenses tampoco. Vamos hacia una coparticipación invertida. Nosotros, por supuesto, que vamos a aportarle al Estado Nacional el mantenimiento de las tareas del Estado Nacional, que no son pagar la deuda externa ilegítima, inmoral e ilegal. O sea, si el presidente quiere pagarle el sueldo a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, nos parece bárbaro. Claro. Ahora, si lo van a utilizar para pagar servicio de la deuda, dejando a la Argentina desguarnecida y las provincias saqueadas, desocupación, desempleo, aniquilación del núcleo familiar, destrucción de la comunidad organizada, ¿por qué tendríamos que colaborar? ¿No? O sea, ¿cuál es el sentido de que un gobernador de la provincia de Buenos Aires colabore con la destrucción de la Argentina callado y prolijamente, aportando online? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando vos, bonaerense, vas a comprar a Chorrofur le está mandando en ese momento que apretó Enter en la caja los impuestos a Arca. Ni siquiera pasan por la provincia de Buenos Aires, es directo. La recaudación de las cajas registradoras de la provincia de Buenos Aires y la emisión de factura va directo al Estado Nacional, los impuestos. Entonces, claramente, ni siquiera le dejan a los gobernadores el flujo de caja, nada. No es que les dicen, bueno, cobralo vos y mandá. No. Directamente es online. No pasa por la administración de los estados provinciales, ni siquiera por una burocracia contable bancaria. No es que pasa por el Banco Provincia y de ahí nada, absolutamente nada. Entonces, lo que nosotros planteamos es muy simple. Vamos a gobernar distinto porque vamos a tomar medidas distintas. No hay un solo peso más de los bonaerenses a un estado elefanta. Porque aparte es maravilloso. Los liberales hablan desde el capitán ingeniero, padre de la prostituta que robó la Argentina, venían hablando de un Estado chico, que el problema era el Estado enorme. Bueno, no hay Estado más elefantiásico que el que paga la deuda. Claro. Porque la dimensión de la transferencia de la renta supera el gasto del Estado que ellos declaraban como Estado enorme y malgastador. Entonces, si quieren saber cuál es un Estado enorme, el que paga la deuda externa. Claro. Y el que sigue endeudando para renegociar los servicios de la misma deuda. Claro.
Entonces, lo nuestro es simplemente de matemática simple de lo que puede estudiar un chico en el primario. No es tan complejo. O sea, las explicaciones complejas son siempre mentiras. Entonces, la provincia de Buenos Aires tiene que retener los impuestos que le corresponden, transferir al Estado Nacional lo que se acuerde como nueva ley de coparticipación invertida, porque nosotros nos queremos sentar con el presidente, y en este caso Axel, y decirle, bueno, la coparticipación tiene que ser invertida. Hagamos el detalle de lo que necesita el Estado Nacional para vivir, sin servicios ni pagos de deuda externa, para el desarrollo, para la prospectiva, para las Fuerzas Armadas, para todo lo que tiene que hacer el Estado Nacional. Y nosotros, igual que todo el resto de los estados provinciales, aportaremos de nuestro dinero lo que haga falta para mantener el Estado Nacional. Ahora, obviamente, si yo, gobernador, me tiran por la cabeza los hospitales, las escuelas, las universidades, todo viene a parar al Estado provincial y yo tengo que girarle el dinero del Estado provincial, recibir los gastos, transferir la renta y gobernar explicándole a la gente por qué fracaso. El fracaso es muy simple, porque no estamos gobernando con el dinero que los bonaerenses generan todos los días. Digo, siempre hablas de los pactos preexistentes, Santiago. Digo, en el caso de asumir, estábamos viendo la medida de pronto, ¿cómo viste la medida de Quintela, por ejemplo, con la emisión de los chachos, ¿no? Ante esta situación caótica, asfixiante, trágica que vive la República Argentina. Me parece extraordinario, yo lo felicité a Ricardo ya en su momento. El tema es que La Rioja no cuenta, como la provincia de Buenos Aires, con el amparo legal jurídico de un pacto preexistente que nos autoriza a emitir moneda. Él tiene que emitir cuasi moneda, emite bonos. Claro, a eso es a lo que me refería. Claro, Quintela emite bonitos con forma de billete. Exacto. Está muy bien. Yo lo haría si estuviera en su lugar en La Rioja y fuera riojano, porque él está acudiendo al préstamo de última instancia de un Estado desfinanciado. ¿Y cuál es el último crédito de un Estado desfinanciado? La confianza de sus habitantes, porque el que usa ese bono es el que te está prestando. O sea, cuando vos emitís un bono de circulación masiva, el que te está prestando es el que usa el bono, el que agarra el bono y le da el valor nominal que vos imprimiste y lo hace circular. Y al que vos le vas a tener que recuperar el bono es al comerciante que lo aceptó, es al industrial que te vendió la chapa para una fábrica. O sea, lo que estás haciendo es decirle a la gente, como no tengo recurso crediticio para el desarrollo en ningún lado, porque el Estado me lo niega, me saquean, y no tengo terminales internacionales porque el Estado Central se encarga de que no vamos a acceder, entonces la última instancia de crédito es emitir un título masivo de consumo popular. Y el crédito en ese caso te lo está dando la gente se está salvando a sí misma. O sea, está generando, dinamizando la economía, activando el consumo y a su vez cancelando deudas con el propio Estado provincial para que él pueda sostener, en este caso en La Rioja, no se transfirieron los aumentos de los servicios públicos. Para poder sostener al riojano que con 54 grados de calor pueda prender un aire acondicionado. Entonces, o un ventilador, si quieres. Bueno, en este esquema yo haría lo mismo que Quintela, pero la provincia de Buenos Aires tiene una ventaja significativa y muy peculiar. Nosotros podemos emitir moneda, no cuasi moneda, no bonos, no patacones como hizo Rucauf, ¿no? O sea, a ver, nosotros podemos tener nuestra política monetaria propia. Eso es una ventaja gigantesca. Claro. Es una potestad. Porque aparte nosotros seríamos una moneda de salvataje de las provincias como La Rioja. La Rioja, en vez de emitir un bono provincial, podría tomar la moneda bonaerense y generar un intercambio interprovincial fuerte de comercio, industria. O sea, cuando vos actuás soberanamente, viste que siempre que hablamos de confederación te salta el pelotudo liberal descerebrado de Harvard y te dice secesión. Entonces vos le decís, mirá, amigo, secesión es tener un presidente que entrega el agua potable, el litio, las Malvinas, la Patagonia, la Antártida, vaca muerta, el uranio, el krill, claro, el litio. Bueno, cuando vos tenés un gobernador que, haciendo todo lo contrario, hace inviolable los derechos de su Estado provincial, hace que el presidente que le toque ejercer la presidencia trabaje por la unidad del Estado Nacional y no por el saqueo del Estado Nacional.
Vos hoy tenés un solo descerebrado enfermo mental en términos clínicos. Sí, claro. A ver, yo cuando me refiero a este personaje siniestro y genocida social como enfermo mental, primero porque tengo las pruebas, segundo porque es una caracterización clínica, o sea, lo dictó un médico, no yo. Hay un médico Una que dijo, patología. claro, es una patología, está enfermo y está enfermo de la cabeza, no está enfermo ni de los riñones ni del corazón, tiene una enfermedad que es de carácter psiquiátrico. Eso se define popularmente como enfermo mental. Bueno, entonces, esa persona que tiene trastornos psiquiátricos, popularmente enfermo mental, tiene la virome del Estado. Endeuda, liquida, vende, enajena, firma decretos. Bueno, Una pregunta, Acuño, peón por peón. ¿No habría que ir ya en la idea esta estratégica, lo que está hablando usted, desde la provincia de Buenos Aires, como digamos, como la madre de todas las provincias, hacia Córdoba y hacia Santa Fe, en una especie ya de armado, con víspera a todo lo que va a ser el año electoral 2027? Porque la sensación es que así como se cae todo este escenario de los Milei, en algún momento que estuvieron dándole una mano al gobierno, gobernador de Córdoba, gobernador de Santa Fe, todo indica que cuando promedie el 2027, si esto se arma desde provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y todo hace pensar de que esto va hacia lo que sería el campo popular en una futura elección de octubre de 2027. ¿Cómo la ve esa? mira, en principio yo voy a estar haciendo una charla al sindicato de Figuereros en Córdoba Capital el 25. Suelo ir a Córdoba bastante seguido. Santa Fe es una provincia, la invencible provincia de Santa Fe es una provincia que conozco tanto como la de Buenos Aires. El problema es que esto no se trata de ganar una elección. Esto no es una cuestión de armado para ganar una elección. La ganamos con el impresentable degenerado de Alberto Fernández y así no fue. Acá hay que confrontar un modelo y vencer un modelo, porque si vos vas a ir a pedirle a Yarlora que ahora se arrepienta de ser mileísta y de haberle votado todo al gobierno, la verdad que no sirve para nada. Porque Yarlora no va a cambiar ni en su espíritu, ni en sus especulaciones, o sea, va a seguir siendo el mismo con otro presidente y va a seguir actuando de la misma manera. Hace algunos meses atrás me llamó un periodista de Córdoba, le estaba haciendo este planteo que desarrollo y me decía, pero usted no ve que crecen las exportaciones de vehículos. Entonces le digo, ¿en serio? Me dice, sí. Digo, mire usted. Primero cuénteme quién es el cliente. El Estado comunista del Brasil, con el zurdo de mierda de Lula. Claro. Entonces ustedes, que son los fascistas cordobeses, están contentos porque exportan más al único país que le va bien en el cono sur económicamente y que es el que consume lo que ustedes producen en Córdoba. Por ahora. Porque Brasil está en condiciones de emanciparse de la producción metalmecánica automotriz argentina en 5 minutos. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿de qué están orgullosos? O sea, ¿qué venden? Claro. Más camionetas utilitarias, que es lo que consume Brasil. Porque Brasil no viene y nos compra autos de alta gama. Viene y nos compra camionetas, porque las usan para trabajar. Ahora, en la asimetría que se genera por la mala relación diplomática del energúmeno que tenemos en la Casa de Gobierno con el Estado Federativo del Brasil, lo más probable es que en algún momento, sabiendo que la marca Bike acaba de radicarse en San Pablo para producir los autos eléctricos en San Pablo, que son los autos chinos, la ecuación de exportación se invierta y nosotros terminémosle comprando autos chinos a los brasileros. Y no de trabajo. No le vamos a ir a comprar camionetas, le vamos a ir a comprar lo que quede del consumo argentino de vehículos, le vamos a ir a comprar vehículos familiares o suntuosos. Entonces, la Matrix argentina se está terminando de destruir. Vamos paso a paso hacia la destrucción. ¿Qué ha hecho el gobernador de Córdoba en defensa de los intereses de la metalmecánica automotriz de Córdoba? Absolutamente nada. Ha acompañado al gobierno genocida que le va a cerrar las fábricas de Córdoba. Ya, de hecho, Santa Isabel se está cerrando. Pero hay despidos, hay suspensiones. Pero por eso te estoy diciendo. Esos calificativos de Lula los decís satíricamente, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Me estoy refiriendo a la capacidad de imbecilidad del genocida social que está en la Casa de Gobierno de cómo calificar Claro.
al presidente de Brasil, con el cual tengo amistad, relación y estoy orgulloso que sea presidente de Brasil. Vale la pena, Cunio, recordar que hace 70 años, en el primer gobierno de Perón, ya se fabricaba la Rastrojero en Córdoba, las 40 manzanas fabriles de Córdoba, la Rastrojero, la Estanciera. O sea, en un país de 14 millones de habitantes, había una producción de la industria nacional. Bueno, el avión Pulqui, estamos hablando de 70 años para atrás. Bueno, pero la perspectiva del GO en materia de lo que era planificación estratégica económica incluyó la soja, la plantita de la soja que venía para solucionar los problemas del campo en cuanto a su inclusión como economía popular y terminó siendo la mina de oro de la oligarquía argentina. O sea, la realidad es que nos han robado todo en el camino. Y la perversidad es que los nuestros nunca han defendido lo nuestro y se han dejado robar hasta las banderas, no el mástil. Ahora, para redondear tu pregunta, la verdad que a Córdoba hay que ir a convencer a los cordobeses, no a los gobernadores. Y a Santa Fe lo mismo. O sea, la verdad es que no se puede plantear la necesidad de pactos de superestructura como si la gente fueran paquetes de harina que tienen un dueño que es el almacenero, que es el gobernador de Córdoba y te los vende. O sea, nosotros tenemos que enamorar a los argentinos. Los gobernadores son accidentes porque son más unitarios que el gobierno central de Buenos Aires. Se han acostumbrado a venir a mendigar de rodillas un cheque, sea quien sea el que esté en la casa de gobierno, irse con un pedazo de la coparticipación y alguna ATN, cortan los cheques, pagan los sueldos y después se dedican 25 días a sus cuestiones personales y sexuales y la provincia sigue rumbo de devastación, y eso lo podés ver con gobernadores a los cuales les han retirado hace 2 años y algunos meses el 100% de la inversión pública en rutas nacionales. Sus habitantes se matan en las rutas. 11.000 accidentes por año. Bueno, y ahora, ¿algún gobernador dejó de venir a negociar a la Casa de Gobierno hasta que le reinstalen la inversión en rutas nacionales? No. Yo el otro día le explicaba a alguien, el PBI tiene habitualmente un 3% de aplicación a lo que es el gasto de obra pública. Habiendo suspendido durante años la reinversión en obra pública, vos vas a tener que, el que venga, Axel, va a tener que programar reponer el gasto e invertir todo lo atrasado. Entonces él con el tren no va a hacer nada, va a tener que poner el 5, el 6 o el 7. ¿Y cómo hace? ¿Cómo hace para pagar la deuda y llevar al 6-7% de la inversión en obra pública atrasada para ponerla al día y proyectar la inversión anual? Son trampas que permiten, obviamente, vislumbrar un fin de helicóptero de la Rúa para el que venga si no hace las grandes transformaciones que tiene que hacer. La primera es defaultear. La Argentina está en absoluto default. Absoluto default. No resiste un contador recién egresado de la facultad que se sacaba 4 de promedio. No resiste el análisis contable de la Argentina que está en default. Tu pasivo es infinitamente superior a tus activos. 5 créditos de Caputo, ¿no? 5 o 6. Sí, pero aparte el endeudamiento nace con Macri. A ver, ustedes saben que yo no soy el mejor amigo de Cristina, pero Cristina cuando se fue dejó el país desendeudado y Macri aprovechó ese altísimo nivel de desendeudamiento para endeudarlo todo completo otra vez. Claro. Ahora, ninguno de los créditos tomados por Macri fueron a desarrollo, sino a gastos corrientes. El kiosquero más chiquito de La Matanza sabe que si pide plata prestada no la puede usar para pagar la luz, tiene que usarla para comprar chocolate. Entonces, cuando un Estado toma una carpeta de crédito que tenía capacidad crediticia, la liquida la capacidad crediticia, pero no compró un solo chocolate nuevo y se gastó el 100% del crédito en gastos corrientes, a vos te queda la deuda con los mismos ingresos que tenías antes de tomar los créditos y se transforman en impagables. Ahora bien, ¿qué pasó después del ladrón del correo y el contrabandista grabado? Llegó Alberto con su querida Fabiola y puso a Guzmán de ministro de Economía. Claro. Guzmán es exactamente lo mismo que Duhovne. Entonces, le dimos al zorro a cuidar el gallinero, pero con los votos nuestros. O sea, nosotros dijimos volvimos y volvió Guzmán. ¿Guzmán qué era? ¿Asesor de quién? De Sturzenegger. ¿Dónde? En el Banco Central. ¿De quién? De Macri. Entonces, ellos hicieron Macri
Sturzenegger, Caputo, Duhovne, Fernández, con un ministro de Economía del equipo económico de Sturzenegger. 3 años tirado a la basura, pandemia en el medio, desastre económico, inflación desatada. Y entonces te dicen, no, la pandemia es falso. Brasil también pasó la pandemia y no le pasó nada de todo eso. Entonces, la realidad es que era un fenómeno muy nuestro. Teníamos otra vez un impresentable liberal formado en las usinas del pensamiento económico de la dependencia en el Ministerio de Economía, pero con los votos nuestros. Entonces, ustedes no sé si recuerdan, pero uno de los primeros actos de gobierno de Alberto Fernández fue hacer una conferencia de prensa en el Quincho de Olivos, donde sentó a Cristina, a Massa, todos ahí, para que expusiera a Guzmán cómo íbamos a pagar la deuda. Para mostrar que todos estaban de acuerdo en pagar la deuda. Claro. Entonces, Cuando se tendría que haber declarado ilegal. pero a ver, se supone que nosotros veníamos a algunas cosas como denunciar todos los actos ilícitos de Macri, entre ellos haber tomado deuda sin autorización del Congreso, con lo cual es ilegítima. 54.000 millones. Bueno, en vez de asumir e irse derecho a Comodoro Pi, el presidente en persona, acompañado por Cristina, por Massa, por el perro de Caniche de la Quinta de Olivo, y llevar la denuncia contra Macri, declarar ilícita la deuda tomada por Macri, hicieron una conferencia de prensa en Olivos para decir, vamos a pagar la deuda de Macri. Bueno, ¿eso en qué se tradujo después? En una ley del Congreso que blanqueó la deuda de Macri, que el fondo pedía para continuar las políticas del fondo con Cristina y con Alberto. Y se votó. Y los peronistas le blanqueamos las responsabilidades penales a Mauricio Macri. Y seguimos pagando la deuda, los 4 años. Entonces, si la Argentina no entiende que está en default y no se asume soberanamente el default, y Axel llega al gobierno para decir voy a seguir pagando la deuda, me voy a seguir sentando con BlackRock, voy a seguir negociando con Templeton, me voy a seguir sentando con el fondo, yo le auspicio el helicóptero, se va a equivocar, va a terminar peor que de la Rúa. El que continúe estas políticas es al que le va a estallar la granada. Claro. Porque aparte, los órganos crediticios del imperialismo ya tienen la carpeta sin capacidad de crédito. O sea que un día se levantan y te dicen, mirá, yo te lo prestaría de todo corazón, pero ya no tenés cupo. Y entonces vos le dirías, pero no tengo cupo hace 5 años y vos seguiste prestando. Bueno, pero ahora nos pusimos tecnicistas. Ahora la carpeta ya no resiste. Claro. Se lo hicieron a De la Rúa por $1.500 millones. 1.500 millones de dólares para un Estado es como la sube para un trabajador. Exacto. Bueno, a De la Rúa, cuando fue a pedir 1.500 millones de dólares, no en efectivo, sino para refinanciar un vencimiento, le dijeron no hay plata y voló por el aire la economía argentina. Bueno, eso nos espera a los peronistas si ganamos y no defaulteamos. Que nos digan, se acabó la plata. Cunio, ¿cómo ve esta especie de vuelta de tuerca de que supuestamente viene de la Embajada de Estados Unidos, el Círculo Rojo, con esta entronización de Daniel Haddad en el escenario grande, con una presentación donde incluso hubo gente como los chicos estos de la Cámpora, bueno, ex chicos, Mariano Recalde y el Guado de Pedro en la conferencia que dio Haddad, hombre de la Embajada de Estados Unidos? Lo conozco hace 35 años, Daniel Haddad. No creo que sea un escenario en el cual se pueda pensar básicamente desde la conspiración. Yo creo que Daniel Haddad hoy odia a Javier Milei, que tiene cuentas pendientes con Milei, muy personales te diría, y que varios de los que estaban ahí sentados ya le picaron el boleto a Milei. Claro. Y esa decisión de picarle el boleto implica empezar a buscar su reemplazo. Yo creo que por ahora hay más gente que tiene ganas de que Haddad sea candidato que las que tiene Haddad. Pero lo que sí está claro es que en este escenario nadie le hace a Haddad lo que le hacen a Axel de este lado. O sea, aparece Haddad o Brito y vos no ves del otro lado gente tirándole munición de ellos mismos a Haddad o a Brito. O sea, del otro lado se alinean. Si es Haddad, es Haddad, si es Brito, si es
otros. Dante Gebel. El que sea, pero ellos no abren fuego sobre sus alternativas electorales. Vos no viste que apareció Haddad y automáticamente salió Caputo a limarlo a Haddad. O Sturzenegger. Bueno, entonces yo lo que digo es, pareciera que le hemos transferido nuestras mejores virtudes y nos hemos quedado con sus peores defectos. Éramos nosotros los que teníamos esa capacidad de unidad frente al adversario para ir todos juntos y ganar. Ahora parece que no, parece que nosotros somos los que necesitamos la PASO para resolver nuestros conflictos y ellos están unidos. O sea, que ellos podrían llegar a una instancia electoral sin PASO, con un solo candidato y nosotros discutiendo en la PASO a ver si eso nos ordena. Ellos el antiperonismo, ¿no? Lo que yo defino el liberalismo. Bueno, pero en el caso de Haddad hubo 2 secretarios generales de la CGT o 2 integrantes de la CGT que apoyaban la supuesta candidatura que, de hecho, Está en el por aire. ahora Haddad la descartó. Está en el aire, sí. Está en el aire, pero hubo 2 secretarios de la CGT que se expidieron en favor de la candidatura de Haddad desde el peronismo. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema no es que aparezcan de la CGT a decir eso. El problema es que nosotros... Yo apoyo a Axel. Entonces mi candidato a presidente es Axel Kicillof. Listo. A partir de ahí hago una propuesta personal para la provincia de Buenos Aires. Claro. No me cuelgo de Axel para hacer lo que tengo que hacer. Claro. O sea, yo tengo una propuesta para la provincia de Buenos Aires y la pongo a consideración de una interna dentro del Partido Justicialista con los otros compañeros que crean que pueden gobernar la provincia de Buenos Aires. Eso tiene que impulsar la disputa interna por la gobernación, tiene que impulsar el candidato a presidente. O sea, es la suma de cada uno de nosotros. Porque después que se resuelva quién es el candidato a gobernador que voy a ser yo, no se tienen que ir los demás. O sea, el que gana gobierna, el que pierde acompaña. El tema es que nosotros hemos perdido esa tradición de no te tenés que ir si perdés. O sea, ¿a dónde vas? O sea, se trata de construir un triunfo, pero un triunfo que tenga atrás una cuestión programática. No una discusión de nombres para firmar cheques. Entonces, yo le digo, me preguntaban por los intendentes. Yo tengo excelente relación con todos los intendentes. Pero ser jefe comunal de un municipio no te habilita en lo más mínimo para ser gobernador. O sea, no tenés ninguna ni cursus honoris que te lleve del municipio a la gobernación, ni de una gobernación a la presidencia. No funciona así. Axel seguramente está más preparado para ser presidente porque fue ministro de Economía de Cristina que por ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Totalmente. Porque él en la provincia de Buenos Aires se la pasó atajando penales desde el día que entró a la Casa de Gobierno y se va a ir el último día, a la última hora, atajando penales en la provincia de Buenos Aires porque no lo dejaron gobernar nunca. O sea, Antonio no lo dejaron Rojo. gobernar. Bueno, además atajó penales en la época de Alberto también. Pero por eso, atajó penales siempre. Claro, Entonces, claro. lo que Igual yo hay digo- un dato interesante, Cuño, que las últimas encuestas esta semana que pasó, de 24 municipios de la provincia, Axel está arriba de Milei, del gobierno, de los Milei, todo, en 21. Sí, pero yo no tengo duda de que Axel, digamos, lo que no se ve hoy porque estamos distraídos en una situación dantesca que es de discutir internamente todos los días. Vamos a plantearlo así. Sergio Massa quiere ser candidato, es el candidato de Cristina, listo. ¿A qué hora hacemos la interna? Si es fácil esto, no tiene discusión. O sea, tiene derecho, todo el derecho del mundo. Fue Claro. el último candidato a presidente nuestro, sacó 11,5 millones de votos, casi le gana a pesar de todo, de Alberto, de Guzmán. primera vuelta, Listo. Bueno, entonces, ¿tiene derecho Massa a querer repetir? Sí. Ahora, ese derecho no puede salir de una oficina, amigo. Vos querés ser el próximo candidato, no hay más dedo. Vení, Interna. ganale a Axel. Claro. Listo, Claro. le ganás, sos vos, vamos todos con vos. Claro. Perdés, te la bancás y te pones a la disposición del que ganó. Entonces, el problema que tenemos nosotros es que hemos dejado de discutir ideas para discutir rosca. Claro. A ver quién va a imponer a quién, si yo me siento con él, entonces nosotros dos les vamos a decir a él. Entonces, a ver, si te planta Axel y te dicen, miren, yo los entiendo, Cristina, te entiendo, Massa, todo bien, pero yo quiero ser. Ya entendí todo, pero yo quiero ser. Tengo un proyecto, tengo una visión de país, listo. Entonces, como no es la misma, porque Axel era gobernador con Guzmán de ministro de Economía, y yo creo que
habrá sido como apretarle los testículos a Axel. Claro. Tener que ir al sillón donde él estaba sentado 4 años antes, haciendo lo que hizo con YPF, que finalmente le reconocieron que tenía razón, y después haber sentado ahí a Guzmán diciéndole a los yanquis que tenían razón ellos. O sea, ¿entendés? O sea, básicamente en el propio gobierno de Axel, entre comillas, Fernández, desde los medios monopólicos se le decía a Axel que era el culpable de la situación de YPF. Totalmente. En el gobierno liberal genocida de Milei, la justicia de Estados Unidos dijo que tenía razón Axel. Entonces, vos lo que tenés que preguntarte es por qué pasan esas cosas con nosotros aún siendo gobierno, teniendo todo el poder en las manos. O sea, ¿por qué el tipo que había sido ministro de Economía de Cristina y había hecho lo que había hecho en defensa de YPF tenía que dar explicaciones en un gobierno que supuestamente era el de él y después termina reivindicado por una justicia colonial en un gobierno de ocupación? Entonces, nosotros tenemos un problema. No discutimos ideas, discutimos personas, roscas, si juntamos en Córdoba, en Santa Fe. La pregunta es ¿para qué? Claro. ¿Para qué lo vas a juntar? ¿Para qué? O sea, yo sé que con Ricardo Quintela pienso igual, pienso parecido, tenés matices, pero vos sabés que es propio, que vos decís, vamos a gobernar con Quintela y vamos a gobernar con Quintela. No sé si será vicepresidente, ministro, jefe de gabinete de Axel, pero yo sé que en un gobierno de Axel Quintela está dentro. Claro. Entonces, bueno, no, ya está. No, Sí. no dudás mucho. Como lo estaría Silioto en el Claro. caso de La Pampa o Zamora en Santiago del Estero. Ahora, ¿no? yo le pregunto, el ataque que le están haciendo a Gildo Infran, Buah, ¿sí? ¿Dónde están los peronistas que defienden a Gildo? La comunidad organizada en Formosa. ¿Pero Claro. dónde están? ¿a dónde están? ¿Dónde Exacto. están los diputados, senadores diciéndole a la Corte qué carajo te metes en lo que no te corresponde, Claro. que es la autonomía de las provincias? Porque ahí se ve lo que dice Cunio. El statu quo en la Argentina lo administra la corporación mafiosa judicial. Claro. Cuando no te pueden ganar en la urna y una provincia ejerce su derecho soberano para imponer las condiciones electorales para su propio estado provincial, la Corte dice, no, yo tengo atribuciones de meterme y corregirte. Bueno, entonces, tiene razón Cunio. Santiago, una más, y no jodemos más. Bien. En los últimos 15 días, curiosamente, Clarín le dedicó a Patricia Bullrich un domingo una nota de 3 páginas, que fue el otro, no el último, y en el medio armaron un portal, una web, donde hacen entrevistas a las primeras figuras del escenario político y arranca Clarín con un gran reportaje a Patricia Bullrich. La pregunta, en este caso a Santiago Cunio, ¿no hay ya una tendencia del gran diario argentino a sacarle, digamos, el brazo al gobierno y ponerle las fichas a esta mujer? Mira, que Clarín se peleó con el gobierno, no hay duda. Ninguna duda, porque el gobierno le tocó sus intereses económicos. Ahora... Ahí está lo de picar el boleto, ¿no? Que ya le picó el boleto. Pero por supuesto, ya está. Claro, eso ya le está. picó el boleto a Milei. Pero digamos, en esas circunstancias, ¿qué es lo que tenés? El doctor en análisis clínico televisivo Nelson Castro ahora dice que Cunio tenía razón cuando decía que el que está en la Casa de Gobierno tiene problemas psiquiátricos. Entonces, ahora, Lo vi. ahora Clarín dice que Cunio tenía razón, pero cuando Cunio lo decía hace 4 años, 5 años atrás, Clarín le decía señor presidente. Claro, y la Nación también. Entonces, el señor presidente ahora es un enfermo psiquiátrico, que para mí siempre fue un enfermo psiquiátrico porque tengo las pruebas y la convicción de que lo es, y ahora Clarín dice lo mismo que yo, pero solo cuando le tocaron sus intereses. Claro. Entonces, la política para nosotros es un mundo de ideas, supuestamente, y para ellos es un mundo de intereses. Ahí está básicamente la diferencia. Las ideas solas no alcanzan porque tenés que administrar intereses para poder concretarlas, pero lo que está claro es que quien solo tiene intereses y no tiene ideas es el dueño de Clarín, que le dijo a Alfonsín presidente cargo menor. Entonces, ¿cuál es la diferencia que yo planteo? Si a mí un manieto me dice gobernador cargo menor, lo mato a meter preso, no sale de la Casa de Gobierno. Claro. Se va en patrullero de la Casa de Gobierno por amenazarme. Entonces, o sea, denuncia por amenaza y detención inmediata. Entonces, la cuestión es cómo te plantás frente al poder. Debo ser el único candidato peronista al cual le importa 3 carajos Clarín, La Nación. Infobae. O sea, yo no necesito de ninguno de ellos para hacer lo que hago, ni para cosechar los votos que cosechamos, ni para hablar con la gente. Totalmente. No, además era muy gracioso verlo al doctorcito
hablando de la locura de Milei, comparándolo con la enfermedad de ubris de Cristina. Cortala con Cristina, flaco. Estamos hablando de Milei, no de Cristina. Cristina nunca atacó a la prensa. Si vos, Te puede gustar o no, pero no atacó a la prensa. Milei vive atacando a la prensa. volvés César Macetti y te perdonamos. En uno de esos reportajes, O sea, a Patricia aquel Bullrich, Canal 13 al lado de esto era Walt Disney. Claro, claro. pero- por eso te en digo. uno de esos reportajes a Bullrich, ahora de Clarín, ella confesó que se tomaría un café con Cristina. Ah, bueno. Bueno, pero Patricia Bullrich, digamos, cuando dice eso no miente. El problema es que cada vez que tomó un café con un peronista lo entregó a la dictadura. Así que Bueno, yo hay una- le diría a Cristina que tenga cuidado. Claro. Hay una foto de 8 compañeros en una conferencia de prensa y Patricia Bullrich, que tiene este final. Los 8 compañeros fueron asesinados. Patricia Bullrich siguió su camino. 4 en el caso Sudantés, Martín, No hay duda. en el 76. Los 4 pibes de Montonero en Vicente López y ella zafó. Siempre fue una Julieta sin sexo, porque siempre fue una infiltrada en todos los movimientos populares. Exactamente. Entonces, no es raro que Clarín, en una, vamos a ponerle así, sería un suplemento lo que sacaron, pagado por el Mossad y la CIA, para Patricia Bullrich, ¿no? Su marido es agente numerario del Mossad, con lo cual que Clarín le publique 3 páginas, 6 Pistolas páginas. Taser, cuño. Sí, pero no, eso no es nada. Eso sería una anécdota. Por favor. Pero digamos, está claro que tenemos un problema, volvamos a nosotros para no irnos del eje. Ellos son lo que son, ¿de qué nos asombramos? ¿Para qué perdemos tiempo analizando lo que ellos hacen si ya sabemos lo que van a hacer? Yo ya lo caractericé cuando expliqué que ellos van a tener una oferta electoral en la cual van a querer decirle a la sociedad que hay que continuar el camino empezado por Milei con una persona que no esté mal de la cabeza como Milei. Igual que lo hicieron con Menem y el 1 a 1 cuando dijeron el 1 a 1 debe seguir pero sin Ferrari Claro, y trajeron a De la Rúa. claro. Porque todavía le faltaba un añito y pico más para terminar de cerrar el circuito y no estaban dispuestos a que un gobierno popular los interrumpiera. Te clavaron a De la Rúa y después lo entregaron. Cuando ya tenían todo cerrado, se habían llevado el oro, el dinero. Cuando el circuito estaba cerrado, le dijeron ahora que venga Duhalde y los peronistas a arreglarlo. Entonces, la realidad es que no tenemos que caer en la trampa de lo que ellos hacen. A mí me importa nada lo que ellos hagan. Armaron la alianza. Pero es Armaron que la alianza. te están armando otra alianza, ahora delante de tus narices. Porque Milei es el único que cree que Milei va a ser candidato. Ellos ya saben que no. O sea, el único que cree que va a ser candidato el año que viene para la reelección es Milei. De hecho, lo dijo. Ahora, el resto ya le picaron el boleto y están buscando Claro. el nuevo de la Rúa. Ahora, el problema nuestro es no perder el tiempo con ellos. A mí no me gusta ser comentarista de un partido que no juego. Ponerme en la tribuna a decir, mirá lo que hacen. A mí me importa un choto lo que hacen. Claro. A mí lo que me preocupa es qué hacemos nosotros. Nosotros no estamos discutiendo ideas, no estamos desarrollando un debate ideológico sobre la candidatura a gobernación, de la gobernación, ni siquiera la presidencia. Estamos rosqueando a ver si la acumulación de fuerzas de un lado es superior a la del otro para imponerle el candidato al otro. Bueno, en ese esquema, el peronismo se abroquela para defender las PASO, y yo te diría, como se lo dije a Axel, no des por cierto que los gobernadores del Norte Grande no te van a traicionar. O sea, no des por sobreentendido que porque te juntaste con Massa y Máximo, los gobernadores del Norte Grande, que te vendieron todas las leyes hasta hoy, Sí. no te vendan la próxima. Claro. A propósito, ¿cómo viste? Perdóname, Horacio. A propósito, habló de los gobernadores del Norte Grande. Hay fuego en Misiones, donde parece que el pasalacuismo se está separando del mandamás. Rovira, que mandó a votar todas las leyes a favor de Milei. Ya ¿Cómo, rompieron. cómo ves esta interna que se está generando en Misiones con Herrera Watt, que fue el anterior gobernador, y Pasalacua, el actor, contra Rovira? Si vos tuvieras un candidato presidencial monolítico en el peronismo, ya se estarían rompiendo todas las alianzas provinciales de este gobierno. Claro. O sea, si te vieran ganador, ya están rompiendo en Misiones, en todo lado, en Salta, en Tucumán. El problema es que ninguno cree
que la caída del gobierno sea un triunfo nuestro. Entonces siguen especulando hasta el último minuto para ver si aparece el candidato outsider que le vuelva a ganar al peronismo y alinearse ahí. El juego de Pablo Roca. Claro, pero a ver, muchachos, un expresidente de la Cámara de Diputados es el principal impulsor de la candidatura de Britos. Se fue a tomar un café con Cristina. Cristina lo invitó a Haddad a tomar café, así que no te preocupes por lo que fueron a la universidad, porque Cristina lo invitó a Haddad. O sea, que en realidad el problema es mucho más profundo. Porque siguen creyendo que en la superestructura hay soluciones y la superestructura es el problema. Entonces, mal diagnóstico, mala operación. Si vos seguís sosteniendo la capacidad de lobby de los sectores del poder concentrado en la Argentina para solucionarte un tema en la justicia, para solucionarte un tema económico, vos no vas a gobernar nunca como peronista. Cristina nombró a todos los tipos que la metieron presa. Jueces, fiscales, camaristas, todos los que analizaron Luciani, todos los que analizaron su causa, la acusaron Luciani. Claro, Luciani Le era- pidió 12 años. y Luciani. la condenaron, Claro, fueron nombrados por ella. claro. Entonces, Luciani, justicia legítima, recordemos, pero, ¿no? amigo, está el ex ministro de Justicia de Néstor. Claro, ¿sabes? Rosati. Lo de la Rosati. Corte, Rosati, claro. Parizetti, Rosati. Es decir, que también. Cristina Por eso- expresa en sus propias circunstancias. Entonces lo que hay que aprender es que ese camino ya mostró a dónde te lleva, a la cárcel. O sea, ¿hacia dónde te lleva el diálogo con el enemigo? Inexorablemente a la prisión, la persecución, el exilio, es lo que han hecho a lo largo de la historia. Fusilar, exiliar, matar. Entonces, Bueno, pero le pasó a Perón en el 55, Cunio. pero claro, con una diferencia. Perón en el 55 es bombardeado por la Constitución del 49. Entonces, Perón tenía la visión estratégica de saber que si no reformaba la Constitución no había proyecto nacional, porque con la Constitución de mierda de 1853 estaban garantizadas las condiciones para ello. Con lo cual, reforma la Constitución y a raíz de eso le bombardean la Plaza de Mayo. O sea, ya no había posibilidad con Perón más que matarlo o exiliarlo. Bueno, en el 51 el alzamiento de Menéndez, ya lo estaban bombardeando. A ver, Hay una circunstancia muy interesante en este panorama actual que empieza con la sábana de las Malvinas son argentinas en el Mundial de Fútbol, que es el entusiasmo interior de todo el pueblo argentino a partir de ese momento de defender la identidad de la Argentina, ¿no? Ahora hay que protagonizarla en cada caso concreto, pero hay un espíritu nuevo. Creo que pasó el delirio de este presidente en la cabeza y el entusiasmo de mucha gente que creyó en él, y que nace otra circunstancia que efectivamente hay que protagonizarla, ¿no? Te quiero hacer una pregunta, Santiago. Hay un montón, por supuesto. Pero cuando decías lo de la ley de coparticipación, que está Sí, vencida, está vencida, y sí. yo dije, no sé, jamás lo había escuchado. Entonces digo, apelo a se tu... encargan de que no lo sepas. Claro, apelo a tu temperamento de organizador y casi te diría didáctico para hacerte una pregunta muy sonsa. ¿Sí? Pero es esta, cuando hablas de internas, ¿no? Yo veo que muchos peronistas tienen sus propios partidos. Entonces, pero ¿se puede tener un partido y competir dentro de la interna del PJ? Yo- ¿O tenés que salir del que A ver. estabas? Vamos a ponerlo en estos términos. Yo he participado electoralmente con un partido fuera del PJ, porque el PJ estaba secuestrado. Vos no te podías afiliar y si te afiliabas tiraban la ficha en un cajón y Claro, pero no nunca era una llegaba. interna del PJ. No, yo fui por afuera. Cuando Axel habilita la posibilidad de reinstaurar un partido que al menos garantiza la democracia interna de que te puedas afiliar y participar de la vida interna del partido, yo volví y me afilié el 10 de agosto de este año para incorporarme al partido y debatir por adentro, porque yo estoy convencido que la elección del año que viene va a ser muy parecida a la de Colombia o la de Perú, y que cualquier fractura genera que te ganen por un voto y castigar a los argentinos y a la patria a 4 años más de ignominia, saqueo y violación, tortura y muerte, con lo cual no estoy dispuesto a ser responsable de algo así. Ahora, está claro que si todo este proceso interno termina otra vez en el antojo de 3, 4 o 5 dirigentes de querer cortar las posibilidades de competitividad de los compañeros que tienen sus partidos y han ido por afuera y no les abren el partido y no nos abren a todos la posibilidad de competir,
muchos se van a ir por afuera. Sí, pero perdóname lo sonso de la pregunta, pero vos tuviste que cerrar tu partido, salir... No, para nada. Los compañeros que nos acompañaron en el partido siguen estando. Y nosotros el año pasado, en la primera elección de la provincia de Buenos Aires, fuimos parte del Frente con Axel. El partido en la primera elección de la provincia fue parte del Frente con Axel Kicillof. Ganamos. Cuando quisieron decirnos que la lista la iban a armar en la casa de Cristina, 3 personas, a escondidas, o llamándose por teléfono o por WhatsApp, nosotros nos fuimos la segunda elección por afuera y sacamos 120.000 votos y se perdió por 20.000. Entonces, está claro que no hay más lugar para dedos, dictaduras de la virome, no hay más, o todos participamos y aceptamos resultados de la vida interna de un frente, de un espacio político, de un partido, o la gente se va a volver a ir por afuera. Ahora, después no se quejen si perdemos por 2 votos y tenés a la hija de Fujimori de presidenta. Claro. Ya, después no se quejan. O Abelardo del Espriel en Colombia. Ya, después no se quejen. Claro. O vamos todos a un proceso interno que garantice que todos los que aspiran a ser candidatos puedan serlo y dirimir en una urna con la gente quién es el candidato, o después no se quejen. Claro. Porque yo voy a ser candidato interno del PJ y vamos a poner el partido en el frente que apoye a Axel para presidente, pero obviamente yo voy Me a tener estaría que... faltando un Nino que cuando la vuelta de Perón, 28 partidos, quedaron afuera solamente los de Lanuse, Manrique, Alzogaray, y después estaba todo el mundo en el Frejuli, y Abelardo Ramos con su partido, como podría ser el de Cuño en este caso, apoyando y ganó con el 50%. Estamos hablando de, el Nino es noviembre del 72 y las elecciones fueron en marzo 73. O sea, Sí. se aglutinó todo el mundo del campo popular y sacamos Compañeros, más de... nadie dio el paso antes que yo. El primero que dio un paso hacia adentro y dijo todos juntos y unidos para ganar el año que viene soy yo. Y le estoy diciendo al resto con mi gesto que hagan lo mismo. ¿Por qué no hace una reserva en el Nino, Cuño? Sí, eso está bueno. Eso está Bueno, bueno. que hay que decir del Frente Izquierda Popular que en la elección de marzo del 73 se presentó solo. Se ailia a Perón En la otra. en la de septiembre, la del 25 En la de septiembre, y le aporta el FIP 1 millón de votos al 62% de Juan Domingo Perón frente a la fórmula Balbín de la Rúa. Muchachos, Y ahí el- debutó Cristina con voto al peronismo, pero a través del FI. El otro día alguien me preguntó hasta dónde teníamos que ser generosos en la incorporación y amplitud de un frente electoral. Entonces les contesté, En el programa de AR12. claro, les contesté, la respuesta es muy simple, Cámpora, Solano, Lima Lima o Cámpora, pónganlo como quieran, porque el orden de los factores tiene que salir de la urna, pero claramente es agua y aceite, o no se gana. O sea, si Perón para volver tuvo que juntar a Solano Lima con Cámpora, Claro. bueno, nosotros deberíamos ser un poco menos soberbios y no creer que sabemos más que Perón, ¿no? Claro. Entonces, la fórmula ya la inventó Perón, Cámpora, Solano Lima. Claro, Ahora, si queremos pan con pan, comida de estúpido. totalmente. 10 años antes lo había puesto a Flamini, candidato en la provincia Bueno, de Buenos pero- Aires, Y dirigente obrero. Quijano fue su primer vicepresidente. A ver, Perón nunca dijo, para ser peronista tenés que haber nacido peronista. Esa es una estupidez posterior de un montón de inadaptados mentales. Claro. O sea, Perón lo que dijo es el peronismo lo suficientemente amplio y generoso para que todos los espectros estén Claro. dentro del movimiento. Exacto. Listo. Después de eso, te aparecieron los, ¿cómo lo ponen? Talibanes. Sí. ¿No? El peronismo somos solo nosotros, el resto no tiene... Bueno, todo eso terminó con Milei, Claro. con Macri, con Alzogaray. Bueno, el ejemplo, Santiago, el ejemplo es Lula, digo. Lula tuvo que pactar para hacer la alianza con parte de la derecha moderada, digo, En la Argentina. Gerardo Alckmin fue el que votó Mirá. contra el impeachment contra Dilma Rousseff. A ver, Fernando Enrique vamos a Cardoso, ordenar algo, me das pie para ordenar algo muy simpático. Vos sabés que yo al prototipo del llamado zurdito argentino le tengo cariño y soy amigo de muchos de ellos, pero me hacen cagar de la risa permanentemente. Porque los tipos nacieron en un país donde todas las banderas de la izquierda se las robó Perón y se quedaron sin nada para hacer. Se quedaron sin laburo los muchachos. O sea, venían por las vacaciones pagas, ya estaban. Venían por Aguinaldo. ya estaba. Venían por las organizaciones sindicales, ya estaban. Las sociales también. Las universidades Las- públicas. Listo. Entonces los tipos se quedaron sin laburo. Tenían que inventar algo para... Claro.
Entonces, para inventar algo se hicieron primero de la Unión Democrática. O sea, ¿dónde está la izquierda? Absolutamente en contra del peronismo. Entonces yo decía, pero ¿cómo, qué hacen ahí? ¿Qué hacen con Braden? ¿Braden es un patriota? Claro. O sea, ¿Braden o Perón? Braden, dijo la izquierda argentina. Bueno, en el 76 el Partido Comunista hizo un documento para apoyar la llegada de Videla. Es cierto. Su teoría, cuanto peor, mejor. Gioldi. Entonces, bien. No, el Partido Comunista, Ato Fava y Irene Rodríguez. Sí, entonces, Gioldi antes, en el 55. No, Gioldi, estás hablando Sí, sí. de Rodolfo. En el Ahora, 55. Pero yo estoy hablando de Ato Fava y yo lo Irene que Rodríguez. les marco, muchachos, es cuando había que ser internacionalista de izquierda e ir a apoyar al Che Guevara a Bolivia, se quedaron en el Café de la P analizando la revolución. Bueno, nunca estuvieron donde había que estar, jamás en la puta vida. Para ser de izquierda, nunca estuvieron donde tenían que estar. O sea, cuando tenían que estar. Bueno, para los actuales, Putin es un fascista. Maduro es un narcotraficante. Claro. Lula es un traidor porque se asoció con la derecha brasilera. O sea, básicamente para la izquierda argentina estaríamos frente a, casi les digo, la célula madre del ADN de la izquierda. O sea, son ellos. El mundo entero tiene que entender que para ser de izquierda tienen que venir a buscar a Miriam Bregman. O sea, Lula es un pelotudo, Maduro paga cárcel por enfrentar el imperialismo, pero en realidad hablan igual que los que lo tienen preso de Maduro. Putin, para ellos es un pelotudo. O sea, Xi Jinping es un fascista que controla a la población china. Entonces yo decir, bueno, listo. Cuanto peor hablen de nosotros, mejor. Cuanto más lejos de nosotros estén, mejor. Claro. Porque básicamente nosotros tenemos que empezar a hablarle a la gente del pleno empleo con tecnología en el siglo XXI. Nosotros tenemos que resolverle a las nuevas generaciones sus aspiraciones para decirle, mirá, cambiaron los valores de la vida. A partir de que nacés y hasta la hora que te morís, ya no es un parámetro reproducirse. Antes era nacer, reproducirse y morir. Ahora resulta que los pibes dicen, no, nazco y muero. Reproducirme no, porque ¿cómo hago para mantener un hijo, una familia, una estructura familiar? Yo soy autónomo, monotributista y vivo en un monoambiente de 25 metros. ¿Cómo se revierte ese proceso? ¿Cuál es el proceso para revertir eso? Hablarle de la rosca, de ver cómo hacemos para armar un frente electoral, para ganarle a Milei, para terminar poniendo un ministro que haga lo mismo que Milei, Guzmán. ¿Cómo hacemos para convencerlo de eso? Le decimos que la única izquierda es la izquierda argentina, que son 4 pelagatos financiados por Soros y los malos somos los peronistas. Vos escuchás compañeros que te hablan de esta chiquilina, Miriam Bregman, y vos le decís, pero hermano, la vicepresidenta, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, es 100 veces más que una expresión frustrante de una izquierda trucha. Y es tuya, peronista, de La Matanza. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Hincha de Deportivo de la Ferreira. Vos querés una mujer con compromiso social, ahí la tenés. Es peronista y es vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. No es un concejal, es la vicegobernadora, es la segunda firma de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el problema es nuestro. Nosotros, en vez de estar construyendo la ponderación a nuestros valores, mostrar nuestras estructuras, nuestros dirigentes, estamos discutiendo falsas consignas de falsos profetas que siempre estuvieron en contra del peronismo. Entonces, vos tenés 7 millones de personas que el año pasado no fueron a votar. El 85% de esos 7 millones son peronistas o filoperonistas que se fueron a la casa. Ellos nos ganaron porque los nuestros no fueron a votar. Claro. Fundamental. Entonces, ¿dónde tenemos que estar nosotros concentrados? En los que no fueron a votar. Diciéndole a esa gente que nos prefiere a nosotros, pero no nos tolera más con la rosca, la pelotudez, las discusiones ridículas. A ver, esto de, te dice, no, en las últimas horas, Clarín, en las últimas horas reapareció Sergio Massa. Si los 7 millones de personas que no fueron a votar cuando era candidato a presidente, ¿qué carajo les importa que aparezca Sergio Massa? O sea, no tiene trascendencia. Hace 25 años que está en la política. Fue titular del ANSES en el año 2000. Pero, a ver, yo lo que digo es, Sergio Massa tiene que aparecer, si va a querer tener pretensiones,
y contarnos qué va a hacer. Axel le debe a la sociedad la explicación de qué va a hacer. Completamente de acuerdo. Porque si a Axel le dicen, vas a pagar la deuda, y dice sí, estamos fritos, muchachos. Ya empecemos a recoger los barriletes. Porque nadie que acepta las condiciones de ignominia Claro. de la deuda externa argentina va a poder gobernar. Bueno, fue la trampa de Menem. Menem cuando no dijo lo que iba a hacer en el 89. No, pero dijo algo mucho más interesante, porque gané, cambié, dijo. ¿No? O sea, ganó con la revolución productiva escrita por mi amigo Moisés Ikonikov, la rompió en 100.000 pedazos y gobernó con Alzogaray y Cavallo. Bueno, Y Bungibor. sí, Bunge fracasó. O sea, Bunge se lo sacó de encima. Lo puso un ratito y después dijo, no, mejor Cavallo, mejor la Fundación Mediterránea. Pero, digamos, en ese esquema, nosotros tenemos que ver qué le vamos a decir a la sociedad. Yo tengo un proyecto para la provincia de Buenos Aires, que es un planteo confederal, es el mío. La gente puede leer los libros, saber lo que pienso, escuchar cómo les explico que voy a gobernar, les explico por qué y cómo. Muy bien. Es imposible gobernar la provincia sin una reforma de la Constitución. Hay que reformar la Constitución de la provincia. Entonces, grandes reformas estructurales que te dan el marco para gobernar. Vos te sentás, mandás la ley de ministerio y ya marcás para dónde querés ir. Ya está. Vos le decís al Congreso, el día que asumiste, dame estos instrumentos porque voy para allá. Si vos asumís y todo sigue igual, Sí, la Argentina no da ya para más, ¿no? No da para ningún otro fracaso. Una última, Cuño. El tema del Gran Buenos Aires, el conurbano profundo. Me imagino que está dentro de la estrategia, llamémosle estrategia Cuño. ¿Cómo se puede empezar a resolver todo ese drama? Son 12 millones de personas lo que es el AMBA, o sea, el conglomerado del conurbano, con todos los problemas, falta de laburo. Hay 3 generaciones que no vieron laburar a los padres, a los tíos, que están con el tema del drama de la droga. ¿Cómo se puede pintar ahí? mirá, volvemos siempre a la Matrix. Cunio no va a transferir la coparticipación, Cunio va a emitir moneda bonaerense. Cunio va a poner balanzas en las rutas para pesar los camiones de la oligarquía agroganadera argentina y solo con las toneladas que contrabandean te soluciona la pobreza del conurbano bonaerense. ¿Escuchaste lo que te digo? Solo con la diferencia de toneladas contrabandeadas, de declaraciones juradas truchas, de camiones excedidos en peso que llegan a puerto y nadie controla, yo te soluciono la pobreza del conurbano bonaerense. Entonces, ¿cómo vamos a revertir el proceso del conurbano bonaerense? Con dinero. Con el dinero que te roban de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué vos tenés generaciones enteras de pibes que no quieren ir a laburar? Porque cuando vos le ofreces 600.000 pesos por mes a un pibe que no le alcanza para ir y venir, porque el pibe dice, yo voy y vengo, pero aparte tiene familia. Tiene familia. 600 lucas, 500 lucas le ofrecen. Ese pibe dice, yo me quedo acá. El delito paga más. Y es cierto. O sea, el delito les paga más. Entonces, vos vas destrozando el núcleo familiar, la convivencia de un Estado organizado, de una comunidad organizada. Se van destruyendo los clubes de barrio, se va destruyendo todo vínculo societario, corporativo o cooperativo de la sociedad bonaerense. Pero es muy fácil eso de solucionar. Es muy fácil. Cuando vos volvés el cauce al río, o sea, vos durante muchos años podés dragar un río y cambiarle la dirección. Pero inexorablemente cuando viene el diluvio, el agua vuelve al cauce. Entonces, vos lo que tenés que hacer ahora es dejar de alimentar esa colectora que armaron para que la sociedad no siga su cauce y ponerlo otra vez en su lugar. Tiene que haber un diluvio de votos, tiene que haber un tsunami político en la provincia de Buenos Aires que al pibe que ya estaba totalmente desilusionado de su futuro, que vivía al día y no le importaba si se moría mañana, porque total, el pasado mañana no lo ve. O sea, el tipo dice, si me muero mañana, ¿qué pierdo de pasado mañana? Si pasado mañana voy a estar peor que hoy. Bueno, la epidemia de suicidios Por supuesto. que hay en la Argentina y en la provincia también. Es un blackout.
Los chicos ven todo negro. Entonces para ellos sale el sol únicamente a la mañana, el día. A la noche vuelve la oscuridad y no saben si mañana están. Un 45, hace falta un octubre del 45. Tenés- Santiago, yo escuchándote, Tribuna Popular, digo, es un discurso revolucionario el tuyo. Mirá, ¿O es excesivo la palabra? Mirá, no, yo soy revolucionario, no soy reformista en lo más mínimo. Yo no me conformo con ningún reformismo republicano. De hecho, Cristina lo intentó y mira dónde está. O sea, yo le aviso al enemigo liberal, yo no soy Cristina. Y, No sé si les queda claro el mensaje. sí, y la gente que recibe tu mensaje, provincia de Buenos Aires, ¿cómo le imaginas? Una clase media que dice, ay no, mirá lo que va a hacer, quiere cambiar la Constitución. O pibes que dicen, mirá, esto hay que cambiarlo. Porque Mirá. evidentemente, eso es un analista de los sistemas. Decís, república no, federales, bueno, más o menos, vos confederal, ¿no? Y eso depende mucho después de la calidad de la persona, del temperamento de los tipos que lleguen ahí. Yo te doy la razón en esto. Si este sistema nuestro, vigente, nos dio una gobernación como la que tenemos, me refiero a Milei y su corte, porque son un montón. Antes te dio a Macri, antes te dio los golpes de Estado, antes te dio todo. A ver, vos recordás que en la Argentina la Corte Suprema como institución reconoció a todos los presidentes de los golpes de Estado como presidentes de la República. O sea que si vos agarrás a tu nieto, a tu hijo y te pregunta, papá, para ser presidente de la República, ¿cómo se hace? Mirá, hijo, según la Corte Suprema podés ganar una elección o dar un golpe de Estado. Claro. Elegilo vos. Claro. Por eso vos decís que no Onganía, tiene que ser Videla. poder judicial, sino que tiene que ser, Lanuse, La anuncio. Farrell. vos decís que tiene que ser un servicio judicial y no un poder judicial. ¿No? Ahora, si el tipo que da ese servicio es un Milei, digamos, estamos sonados. No, porque cuando vos... La justicia es una mafia organizada, una andrangueta autodefinida familia como si fueran terian judiciales, porque se autodefinen, se autoperciben a sí mismos como una mafia. La familia judicial. Claro, vos la rompés cuando entras en un sistema judicial donde los jueces para nosotros deben ser elegidos por los colegios de abogados, los fiscales por la gente en elección general, igual que un diputado, y las sentencias penales con tribunal popular. Entonces, el juez deja de ser un juez de instrucción para ser un juez de ejecución, porque la sentencia la dicta el tribunal popular. Entonces, el juez no es el que te dice yo te condeno, eso se lo sacaste. El que va a condenar es el tribunal popular. El tribunal popular le va a decir al juez, el señor es culpable, la señora es culpable. Y el juez lo único que va a hacer es aplicar lo La que condena, dicta el la Código condena. Penal acorde a la condena del tribunal popular. El fiscal, si lo elige la gente, cada 4 años tiene que ir a una elección, lo que menos va a hacer es negociar con el juez, porque sabe que lo que haga determina su futuro. Entonces, ¿vos qué haces? Hoy tenés una causa penal contra Cristina, hasta ahora. El fiscal se encierra en la habitación del juez, en el despacho del juez, en Comodoro Pi, le dice, bueno, mira, yo voy a presentarte esto, vos me contestás esto, de acá nos vamos a la cámara, yo ya hablé con la cámara, vos quédate tranquilo, vos mete esto, listo. Entonces, ya cuando vas al juicio, ya está dictada la sentencia. Ya está todo escrito. Entonces es un trámite que hay que cumplir, ¿viste? Bueno, ellos van a apelar, esto va a durar 2 meses, se estira 1 año, 2, 3, en 5 la tenemos en gana, dale, vamos. Bueno, ahora, si vos tuvieras jueces elegidos por el Colegio de Abogados, los fiscales fueran electos por el pueblo, y la sentencia no queda en ellos, sino que queda en un tribunal popular, tenés partido entre la corporación, no hay más reuniones en el despacho del juez. Porque primero, aunque arregle el fiscal con el juez, el que va a decidir es un tribunal popular. O sea, el que dice culpable o inocente no es ni el juez ni el fiscal. Desaparecen los Pepín Rodríguez Simón, los No Angelici, hay más mesa judicial, porque todos ¿qué los vas a operadores. hacer? ¿Vas a negociar con 47 millones de argentinos que pueden ser sorteados para integrar un tribunal popular? ¿Cómo vas a hacer? O sea, primero, la sentencia ya se la sacaste al juez y al fiscal. Segundo, el fiscal va a elecciones. Un fiscal que va a elecciones, ¿cuál es su metodología para sostenerse en el cargo? Ya no es ni pactar con la Comisión de Acuerdo del Senado, ni arreglar con el juez, ni con el lobby de la Casa de Gobierno, es ser un buen fiscal. Porque aparte, si vos fuiste fiscal 4 años, te metiste en un contubernio y a los 4 años dejaste de ser fiscal, vas en cana, amigo, porque ese sistema que yo propongo te somete a vos mismo. Entonces, la situación es absolutamente, en la reforma que nosotros proponemos,
es absolutamente anticorporativa. No podés corporativizar el La Poder justicia Judicial. hoy ha sido macrista según las personas de adentro que dicen que Sí, en la época pero de perdón. Rodríguez Simón, Si votan los colegios de abogados de todo el país a los jueces federales y vos llevás a una elección dentro del sistema de los profesionales del derecho asistentes de la justicia, que son los abogados, ¿qué abogado no va a querer ser juez? O sea, ahora un abogado que quiere ser juez sabe que tiene que ir a arrodillarse ante un político que lo proponga para conseguirle el acuerdo para que el gobierno lo deje pasar y entonces lo nombre. Si vos vas a elecciones con el padrón de abogados de todo el país, se te anima cualquiera. El mecanismo es, soy un buen jurista, soy un tipo del derecho, Escribí 3 libros. tengo todo el derecho del mundo, valga la redundancia, a ser juez, y me votan mis colegas. A mí qué carajo me importa el político de turno, el presidente. O sea, Claro. esto lo arreglamos dentro del colegio de abogados. Entonces, Un poder judicial. claro, entonces vos podrás tener abogados radicales, peronistas, liberales que quieren ser jueces, pero van a tener que ganar una elección. La rosca no alcanza. Vas a tener que ir a someterte a un proceso electoral y ganarte el cargo con una votación en todo el país para ser juez federal. Entonces vos vas modificando conductas, vas rompiendo sistema corporativo que a ellos les garantiza que hoy la Corte Suprema se autodeclaró competente en el caso Formosa. Se levantaron a la mañana los 3 delincuentes que tenemos en el Palacio de Tribunales diciendo que son la Corte Suprema, y esos 3 degenerados dicen, yo voy a entender en el caso Formosa. Contámela, ¿cómo sería? O sea, la soberanía política de Formosa, los legisladores formoseños, la reforma de la Constitución No de existe. Formosa, para vos no existe. El Vos- pueblo formoseño. Claro, o sea, 3 degenerados deciden que ellos pueden intervenir y dictar la interpretación de la voluntad soberana del pueblo de Formosa. Bueno, muchachos, si nosotros vamos a permitir eso, Lo cual, se digo, ya crea un conflicto de intereses, ¿no es cierto? pero a ver, Uno de ellos puesto por Clarín. sí, pero, miren, insisto, no es que me divierte genuinamente. Uso la palabra me divierte porque cuando aparece algún abogado diciendo vamos a Cristina el año que viene, la vamos a sacar, va a ser candidata, y vos le decís, no me diga, con la corte que le dice Infran que la soberanía política de Formosa no existe, Claro. con esa misma corte vos vas a liberar a Cristina, pero haceme reír todo el día que voy al circo. Claro. A ver, si vos no cambiás el sistema y no rompés la corporación, Claro. sería extraño que lo logres, porque si lo logras es porque a ellos les interesa que lo logres. Entonces tendríamos que ver por qué te concederían ese beneplácito hacia Cristina si no están negociando por abajo de la mesa. Entonces, ya sabemos cómo actúa la Corte. La Corte es antipopular, antiperonista. Listo, está definido. Son los principales enemigos del campo nacional y popular. Completamente. Totalmente. Entonces, vamos a ponerlo al revés. Cunio gobernador. La Corte dice que va a interpretar lo que yo hago. Venime a buscar, amigo, que hay 100.000 oficiales de la bonaerense esperándote. Vení con la Corte, vení con... Listo, o sea, a ver, alguien se tiene que plantar en este país. O no hay salida, muchachos. No hay salida. Es así. A ver, vamos a ponerlo así. El poder republicano dice que el presidente de turno, en este caso Milei, y el Congreso de la Nación, en este caso constituido por prostitutas y prostitutas de primerísima calidad, son revisables por la justicia. Entonces, vamos ahora a otro ejemplo. Cristina, presidente, ley de medios, por unanimidad. La Corte dice, yo tengo derecho a interpretar la ley que salió por unanimidad y lo que dice la presidenta Cristina. Claro. Frondizi y los 33 senadores. La Corte se arroga la interpretación. O sea, da lo mismo, seas Perón, Frondizi, Cristina. Ellos se arrogan el derecho Exacto. de administrar el destino de la Argentina. Porque vos hagas lo que hagas, la última instancia de esta constitución basura, liberal, mala copia y mal traducida de la de Estados Unidos, le da al Poder Judicial de la mafia el derecho de revisar la soberanía política del pueblo a través de las leyes del Congreso o los decretos de un presidente. Entonces, si todo lo que vos hagas lo van a recibir, lo van a interpretar 3 delincuentes autodenominados Corte Suprema, nombrados por la propia política,
¿Dónde está la revolución? ¿Qué revolución? Si la corte está para amenazarte y meterte Olvídate. preso. Recordemos, Cunio, el papel que le cupo a la Corte en la época de la dictadura. Cómo funcionaba todo el sistema Pero no, judicial. pero ahí te equivocás. Estaban matando gente. Pero ¿por qué hablas en singular? Millones, miles de personas fusiladas y todo Pero ¿por qué hablas en singular? Las dictaduras. La corte legalizó las dictaduras, no la última. Sí, todas. Las dictaduras. Todas. O sea, a ver. Empezando por la del 30 con el auditor Rodríguez Larreta. Pero por supuesto, pero a ver. Claro. Hubo una excepción, Corte- hubo una excepción. Julio Llanarte, en la caída de Frondizi, le tomó juramento de noche a Guido, Sí. porque iba a asumir el jefe del ejército, que era Poggi. Sí, sí. Que después lo rajaron los propios, los oficiales lo rajaron porque se demoró a jurar y quedó Guido en Pero la cefalía. Y ese fue Ollanarte, que era conservador. Imagínate que vos ponderás un golpe de Estado que hace asumir al vicepresidente con un golpe al presidente. O sea, es todo muy normal, ¿no? O sea, le dan un golpe al presidente, asume el vice. Le dicen, vos sí, vos quedate. O sea, que sería más o menos el caso de Venezuela, ¿no? O sea, entregan Sí, al presidente... En rigor, José María Guido era el presidente del Senado, ni siquiera el vicepresidente. Pero peor, Porque el vicepresidente de Frondizi fue Alejandro Gómez. Sí, señor, que ya había renunciado. Ya había Por renunciado, eso. pero era el vicepresidente en ejercicio porque el otro había Claro, renunciado. claro. Pero digo, si en la Argentina no vamos por todo, ya no quedó nada, muchachos. Claro. Está Ya no en una quedó situación crítica, muy crítica Argentina. Urgente, Cunio, haga la reserva en el Nino, por favor. Sí, pero a ver, yo le pido, Haga a la todos, reserva en le el pido Nino. mira, a todos los compañeros, primero que terminemos con la ignominia fantasiosa de que el peronismo necesita ser de derecha o de izquierda. El peronismo es peronismo. Claro. Entonces, terminémosla con esa caracterización idiota de hacia dónde tiene que ir el peronismo. Eso se resuelve en una interna. A veces estará más hacia un lado, a veces estará más hacia el otro. Eso lo tiene que decir la gente. No es potestad de los dirigentes decir, ahora me robo el partido y lo hago de centro derecha. No, ahora me lo robo yo y me lo llevo al quinto socialista internacional. Pero, a ver, muchachos, O el esquieretismo que hablaba de la Avenida del Centro, ¿no es cierto? pero, a ver, yo Es insisto, curioso que lo único que sobrevive en toda América como movimiento, llamémosle político, social, popular, teniendo en cuenta otras experiencias como fue lo de el PRI en México, es el peronismo, que ya tiene 80 años. Pero, 80 mirá, años porque es del 45. te voy a actualizar la discusión para A que la ver, gente entienda del otro lado Actualice. que nosotros entendemos de qué se trata. Mientras estamos discutiendo boludeces de quién va a ser el candidato, si lo bombardeamos Axel, si viene Massa, si se toma un cafecito Cristina con Haddad. Mientras pasa todo eso, Renault París, la central de la terminal argentina, Renault Argentina, le comunicó a Renault Argentina que van a cerrar todas las concesionarias Renault Argentina. Oh. Que van a pasar a la venta directa con entrega directa de la marca Renault. O sea que van a cambiar todo el circuito de concesionaria que tiene más de 60 años en la Argentina por un playón de estacionamiento, 4 empleados que te entregan la llave del auto que vos patentaste por internet y le compraste por internet, porque ya nadie te va a vender el auto, vos te lo vas a comprar por internet. Te van a mandar los papeles por internet, vas a ir al registro, te van a dar las placas y vos con las placas te vas a ir al centro de distribución y te van a traer el auto. Listo. Si vos sumás la cantidad de empleados que tienen todas las concesionarias de la línea Renault en la Argentina, te vas a dar cuenta que hay mucha gente que va a quedar en la calle. ¿Cuánto van a tardar el resto de las marcas en seguir el camino? No mucho más. Entonces, las marcas se van a transformar en un gigantesco carguán. Claro. ¿Verdad? O sea, playas llenas de autos que vos vas y te lo retirás cuando lo patentaste, se lo pagás con una transferencia, lo patentás por internet, vas a buscar las chapas, te las entregan, te llevaste el auto. Muy bien. Estamos entrando en este ciclo porque hace algunos meses estos genocidas sociales abrieron la importación china de los vehículos. Entonces ahora tenés vehículos chinos por todos lados, compitiendo de manera salvaje con las terminales metalmecánica cordobesa o de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué puede pasar? Que Ford diga, me conviene llevar de México los autos. Claro. Pongo una plaza de estacionamiento, 4 tipos que te entregan el auto, importo igual que los chinos a la Argentina. No tengo más fábrica, empleados, cargas sociales, salario.
importo, le pongo los autos ahí, que se lo compren los argentinos los autos. Claro. Entonces, estamos yendo a un modelo en donde todo el industricidio lleva al cierre de toda la cadena, no solo productiva, sino de comercialización. Claro. ¿Cómo le vas a decir a un pibe que deje de quedarse en el barrio si vos le estás diciendo que su papá que trabaja en la concesionaria se va a quedar sin laburo también? Claro. O sea, ¿estamos entendiendo lo que pasa? Sí, los peronistas entendemos perfecto lo que pasa. Entendemos la inteligencia artificial, entendemos la destrucción del aparato industrial y comercial, entendemos todo. También entendemos cómo lo vamos a poner en su lugar otra vez en el siglo XXI. Pero si nosotros resignamos esta discusión que estamos teniendo ahora, que te estoy contando, para hablar de rosca, de ver si vamos a ir a reciclar la basura del SEAMSE para sacar candidatos otra vez, a los cuales la gente ya les dijo que no. A ver, Esa ofensiva también es contra el tema de los clubes de barrio, los clubes de la AFA. es que se te va a caer todo. Que se todo. quieren Mirá, meter todas las si no fuera por el compañías estas, Chiqui Gillette, Tapia, Foster, si no todos fuera por el estos. Chiqui Tapia, ya no tendrías ni clubes. Serían sociedades anónimas en manos de Macri y sus delincuentes amigos, y ya no tendrías clubes. Entonces, Es- la realidad es que ellos van por todo. Claro. Y si nosotros no generamos los anticuerpos a esa invasión, a ese cáncer que están inoculando en la Argentina, te vas a quedar sin sociedad que nos comprenda. O nosotros nos apuramos a comprender la sociedad, o la sociedad no va a tener voluntad de entendernos a nosotros. Van a aceptar la realidad como un hecho consumado, ya está, es así, ya pasó, y entonces va a ser irreversible. Claro. Santiago, cuando vos hablas ahora con gente así mano a mano, haces una presentación en algún lugar, ¿cómo está la sociedad frente a eso? La perceptiva en términos de que ya la sociedad no se come más el eslogan de nadie. La sociedad no se come La más. casta, la casta. No, pero mira, yo a Axel le dije, no hay que cometer errores. Fingir respuesta, fingir demencia, tratar de ser light en las respuestas, tratar de seducir los votos del enemigo, tratando de moderar las respuestas, no sirven para nada porque a nosotros nos ganó un loco con una motosierra. O sea, a ver, ¿de qué te sirve, digamos, ese camino si ya lo probó Massa y perdió? O sea, a ver, perdiste con un tipo que dijo que iba a destruir la Argentina. Entonces, cuando a vos te preguntan por la deuda externa, decí la verdad, que estamos defolteados y la vamos a defoltear. Claro. Entonces, no pierda más tiempo. Y cuando te digan, pero no, ¿y cómo haces? Porque la interconexión de la economía global, si vos defolteás, el efecto del default te va a traer consecuencias irreparables a la sociedad argentina. Muy bien. Entonces vos le preguntás, ¿qué es peor, el default soberano o los autos chinos? Contame, ¿qué le hace peor a la industria argentina? Vos que vivís en un country, que vendiste el departamento en Belgrano y te mudaste a un country, ahora no podés usar el auto para venir y tenés que viajar en el tren a la mañana. Claro. Porque ya no podés cargar nafta, no podés pagar los peajes, el auto lo tenés de macetero en el country. Debés las expensas, no sabés cómo las vas a pagar. Debés el colegio de los pibes. Ya no tenés obra social. ¿Y vos crees que sos clase media? Clase media pelotuda serás. Porque clase media hace rato que no sos con este gobierno. Claro. Entonces, volver a la movilidad ascendente, reconstruir el sistema económico que te permita participar activamente del ascenso social y que vos puedas pretender que tu hijo le vaya mejor que a vos. Que vos puedas morir con cierta dignidad. Porque hoy cualquier argentino que sale a la calle puede terminar en un hospital. Hospitales devastados, sin presupuesto ni recursos para atenderte. Entonces, ¿cómo percibo yo la sociedad? La realidad es que tenés una sociedad que lucha intelectualmente desde el sueño en defender lo que ya perdió. ¿No? O sea, es como una intelequia, es como vivir en Narnia, casi te diría el efecto Peter Pan, ¿no? O sea, los tipos están... El país del nunca jamás. Claro, los tipos están soñando, cuando te hablan, que todavía existen. Y si vos le decís, ¿me permitís ingresar a tu casa? Quiero ver la heladera. ¿Me dejás ver
¿Cómo estás con la obra social? ¿Puedo acceder a tu estado de cuenta? Claro. ¿Puedo llamar al colegio de tu pibe y preguntar cuánto le debes? En el country, acá donde estamos en tu casa, ¿puedo llamar a la administración y ver si estás al día? ¿Me podés contar por qué no viajás más con el auto a tu laburo? Ya no estacionás, ya no te comes el chegusán al mediodía cuando salís a comer, porque ya no salís a comer. ¿Cambiaste el cafecito de la esquina por el tupper que te arma tu mujer? Claro. Bueno, ¿y vos creés que sos lo mismo que cuando este proceso de genocidio empezó? Morales Solá propone que Argentina sea como Australia. Mira, a ver, todos aquellos que pertenecen a un modelo de discurso en el cual quieren contarte que países nórdicos son un modelo para la Argentina, es una pérdida de tiempo. Directamente es una pérdida de tiempo. Yo siempre digo que quiero que vuelvan gorilas como Favaloro y Borges, Claro. porque estos me parecen igual de forros, pero muy letrados. Claro. Entonces, prefiero que vengan los gorilas de verdad. O discutir, digo, con Martínez Estrada Claro. y Enrique Mallea, Pero que vengan, que eran derechosos ilustrados. que vengan los de verdad. Claro. Que vengan los de verdad. Estos son de cuarta. Exacto. Estos son de cuarta, no amerita ni la discusión. Por eso yo te digo que no tenemos que perder tiempo analizándolos a ellos. Tenemos que reconstruirnos nosotros. El día que nosotros tengamos el discurso acertado de un modelo de gestión que la gente entienda, no vamos a ganar porque acumulemos un montón de pedazos para ganar una elección. Vamos a ganar porque vamos a hacer un proyecto político interpretado por la sociedad. ¿Qué hizo bien Milei? En contra de lo que hacíamos nosotros. Llenó un vacío social. ¿Ese vacío social con qué lo llenó? Con los medios. No, con la construcción de la idea de un enemigo. Ese enemigo era la casta, y la casta era la política era la corrupción. Les dio una palabra a quien combatir. Robó todo, porque lo de la motosierra no es de él y lo de la casta tampoco. Era de los indignados Mirá, de Madrid y Bueno, sí, verdad que pero le robó fue, todo. pero La fue verdad que- efectivo. El discurso de él fue le efectivo. sirvió. la verdad es que en la Argentina nos ganó un femicida asesino como Cerimedo. Claro. Entonces, nosotros tenemos que avergonzarnos de no haber sido capaces de ganarle a pedófilos, genocidas, femicidas, asesinos y chorros, y nos ganaron. O sea, y la descripción que te hago es descriptiva. No estoy insultando, Sí, estoy pero los describiendo. medios colaboraron, Cuño. Digamos, los medios masivos, Pero radio y compañeros, ¿cómo no televisión, van le a, daban a pero, este compañeros, hombre... no colaboraron, son de ellos. Claro, No, nadie colaboró, son de ellos. de ellos, está Son bien. de ellos. Vos Toda la esperás vida. levantarte a la mañana un día y leer en Clarín un artículo objetivo de la realidad. Ninguna vez. Es más fácil ver salir una mujer de la cama del doctor en medicina, Nelson Castro, que ver a Clarín haciendo una nota objetiva. Claro. Digo, lo hemos padecido en la época de Telan cuando Martín era presidente con Clarín. A ver, esto no es ninguna novedad. Ahora, usted pensémoslo seriamente. Dejamos de ser un movimiento social de defensa de los derechos de los trabajadores para representar minorías sexuales y discusiones ecológicas. Claro. Entonces, yo digo, ¿hay alguna persona dentro de la diversidad que no amerite y necesite ser un obrero y tener un sueldo? O sea, la diversidad te permite estar por encima del salario, te permite estar por encima de la falta de trabajo, de la usura del crédito de Mercado Pago. O sea, a ver, cuando vos te declarás sexualmente en cualquiera de sus variantes, ¿alguna de ellas a vos te libera la necesidad de ir a trabajar? Derecho de los jubilados, el derecho Entonces- al hospital público, a la Entonces, ¿cómo universidad. nosotros nos vamos a conformar con derechos inferiores al derecho superior? Si la gente tiene un trabajo digno, un salario digno, de su vida hace lo que se le canta. Y no hay que discutirlo. ¿Cómo vamos a discutir si una persona tiene derecho a hacer lo que quiera? Lo tiene y ya está, se acabó. A ver, el derecho a la libertad no es un derecho de discurso de tos energúmenos. Hay que ejercitarlo.
Toma tu trabajo, toma tu sueldo, haz lo que quieras de tu vida. A mí no me tiene nada que explicar, salvo lo que tenga que ver con lo público. O sea, la vida de las personas queda protegida y solo bajo la órbita de Dios y su intimidad. Con lo cual, ¿por qué nosotros tenemos que tener discursos de minorías cuando somos la mayoría? O sea, todas las minorías en un solo bloque que se llama campo nacional. Bueno, entonces, de repente nos degradamos a la discusión inferior en vez de defender la superior. Nuestra representación ya no es la CGT que representa a todos los trabajadores y le importa un cuerno lo que vos hagas de tu vida. A ver, muchachos, ¿alguien sabía qué hacían los compañeros, nuestro bisabuelo, abuelo, en la Plaza de Mayo el 17 de octubre? Alguien decía, no, este es heterosexual, este es homosexual, No. este es terian. O sea, Estaban el todos 17 de juntos. octubre Estaba todo junto. y a nadie le interesaba qué hacía de su vida que estaba al lado. Claro. Porque el bien superior a proteger era la dignidad. Entonces después vos con tu dignidad haces lo que quieras. Ahora, cuando vos transformás un movimiento político como el peronismo en una representación de minorías, se te escapan las mayorías. Claro. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Recuperar el control del Estado para tener un Estado que sirva de abrigo para todas las expresiones, minoritarias o mayoritarias, pero como única prioridad la dignidad del trabajo. Y después, la gente no necesita al papá Estado que le diga cómo tiene que vivir. Exacto. La gente se arregla sola, la gente sabe lo que tiene que hacer en su casa, con su familia, qué familia quiere tener. Eso ya es otra discusión. Claro. Nosotros empezamos a discutir los efectos colaterales de la sociedad que ellos pretenden. En Mar del Entonces, Plata, cuando yo era pibe, los patrones, digamos, sociales, ¿no? La familia, la escuela, el club de barrio y la iglesia. Estoy hablando de una Mar del Plata de 200.000 habitantes del año, en pleno peronismo, ¿no? Yo era pibe. Y que era como que funcionaba eso perfecto. O sea, digamos, el patrón del barrio, o sea, todo eso era un sistema que funcionaba perfectamente. No había homicidios, no había pobreza, no había desocupación. si hay trabajo, la sociedad se ordena sola. Claro. Entonces, Fundamental. yo convoco a todos los compañeros a no discutir más pelotudeces. Nosotros tenemos que discutir la matrix económica y el ordenamiento político de la sociedad. Después todo el resto es un problema que no tenemos que plantear como agenda propia, es una discusión que se dará en los términos de un gran marco de bienestar y cada uno en ese marco de bienestar va a discutir sus propios privilegios, necesidades, pero ninguna de esas necesidades es superior al bien común. Totalmente. Gobernar es crear trabajo, decía Perón. No hay duda. Un Nino, por favor, Cuño. Un Nino. Necesitamos un Nino. Muy interesante. Bueno, dos datos a propósito y cierro con esto. Y basta de gorilas impresentables Claro. que utilizan los micrófonos para insultar a los que tenemos que sumar. Claro. Yo invito a todos los radicales de buena fe a que vengan. Todos. Dejen de escuchar el energúmeno del rabino Moreno insultándolo, vengan todos. Esta es su casa, bienvenido todos. El año que viene no se gana insultando a los que forman parte del campo nacional porque son distintos. Salvo que Moreno se considere mejor que Hipólito Yrigoyen. Entonces, ahí ya estaríamos en el término psiquiátrico. Pierde contenido histórico la discusión. Entonces, ahora, bienvenidos todos, muchachos. O sea, Claro. discutamos donde tenemos que discutir. Lo que hizo Lula en Brasil. Lo que hizo Perón con Quijano antes que Lula. Claro. O sea, No digo. José Bergelbar, ministro de Economía de Perón. Vamos Digo. hacia donde tenemos que ir. Bienvenidos todos, abramos los brazos. Los únicos que no pueden venir son los enemigos. Exacto. Le preguntaron a Perón, el periodista aquel, Armando Puente, un mes antes del regreso de noviembre, ¿cómo va a ser, general? Yo no voy a hacer nada, dice, todo lo harán mis enemigos. Sí. Y cuando le preguntaron con el tema político, dijo, con el primero que estoy hablando, y ya tenemos acordado una reunión, es con Balbín, al que metimos preso en el 51 por desacato. Y en el tema económico, con alguien que fue miembro del Partido Comunista durante muchos años, que fue Helvar, que maneja la CGE, que es todo el empresariado nacional, porque es un gran, él hablaba de la burguesía nacional, pero extraordinario, 72. Compañeros, yo les agradezco y repito y le dejo el mensaje al enemigo. Algunos no solo tenemos doctrina, nos sobran pelotas.
Anótenlo. Muchas gracias, Santiago. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, fue un programa especial. Vale la pena volverlo a escuchar, ¿eh? Nos juntamos el miércoles. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún sueño más querido de la patria en la extensión. Querido de la patria en la extensión. Uno más uno, 3. Con Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. Perderte la juntada no da. Pillar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos.